llenó la barra de Huracán de Parque de los Patricios. El otro día estaba en el Saroldi, ahora le tocó Belvedere, no aflojan esto ni abajo del agua. Esto lo dejás un rato ahí en remojo y lo tenés nuevo para el otro día. Señores, está todo pronto. Dame un informa, querido polaco. Qué placer volver a trabajar junto a ti. Dame un informa y les cuento cómo juega Liverpool esta tarde. Informa Superbachelado Fácil del Deporte. En el arco, Sebastián Lentinelli. Línea defensiva para Kevin Amaro, Ignacio Rodríguez, Agustín Cayetano y Miguel Zamudio, el paraguayo. Con volantes Alex Vázquez, Martín Barrios, Lucas Lemos y Matías Ocampo. Atacan Heber Vergara y Renzo Machado con la número 10. Así juega la cuchilla, así juega el equipo de Emiliano Alfaro. Otro informa polaco y vamos con el equipo de Huracán del Globito. Anuncia OSG 25 años, líderes de placa de acceso y perfiles de acero. Sebastián Mesa en la valla, línea final para Fabio Pereira, Ángel Benítez, Hernán de la Fuente y Leandro Figueredo. Son tres los volantes, Agustín Toledo, Agostino Espina y Andrés Roa. Atacan Rodrigo Cabral, Matías Pólvora y Federico Alfonso. Ese es el equipo de Huracán. Damos otro informe polaco y te cuento quién arbitra el cotejo. Informa Superbachelado Fácil del Deporte. Será que comande las acciones Federico Arban esta tarde. Voy contigo, querido Matías Vallejo. Vamos a ponerle números informativos, estadísticas cuando pita Arman y ya se pone en marcha el cotejo. Estoy en Estudios Centrales con Matías Vallejo. Qué gusto saludarte luego de este anuncio, polaco. Anuncia OSG 25 años, sistema constructivo liviano. Exigís tu mundo, constrúyelo. El abrazo de siempre, Nando. Buena jornada. Empezó hoy 39, 6 minutos antes de lo previsto. En el campus está previsto 19:45 Danubio Atlético Tucumán. Y hoy van a jugar también en el campus 22:15 Vasco ante San Lorenzo. Ya juegan Atlético de Madrid y Real Madrid por Copa del Rey. En 5 están 0-0. Correcto, gracias Matías. Acá ha comenzado el juego, queda defendiendo el arco. Queda hacia Julián Laguna, el arquero del equipo argentino. Hacia Carlos de la Vega, Lentinelli, que viste totalmente de verde, igual que vestía totalmente de verde Brito. Está dominando el conjunto argentino. Pelota que buscaban sobre la derecha, el número 4. Ese rapidito, el chiquitito, el 7. El otro día jugó ante Danubio, lo volvió loco por momentos. Cabral se llama. Busca la pelota Cabral, la pierde, la recupera Liverpool. Pelotazo muy largo. Sale a dominar el conjunto argentino. La cancha luce impecable, unos 500 espectadores en Belvedere. Estás en Oriental, todo dicho, como dice Foriati. Vamos contigo, polaco, te escucho. Barraca Maldonado de 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos hasta 12 pagos con todas las tarjetas, 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Sabías que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League? Confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuesta deportiva del Uruguay. Hay que pensar, polaco, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur. Sale con la pelota el conjunto argentino, ya la tiene Ignacio Rodríguez, el número 2. Llega hasta la mitad de la cancha, allí se frena. Y con la mirada que llegaba para la marca del número 23, Alex Vázquez, la cambió por el costado izquierdo. El corpulento zaguero argentino, Hernán de la Fuente, va colocando otra vez para Ángel Benítez. Pelotazo abierto a la derecha, va el número 4 entre para Cabral, el foul. Foul en el ataque, se va atropellando el jugador de Liverpool que queda sentido. ¿Quién es? ¿Zamudio? ¿Es el paraguayo? No, el paraguayo. No creo que es el otro central, ¿no? Cayetano, me parece. Cayetano, sí. Está caído, pero bastante lesionado aparentemente. El golpe fue en el pie derecho, sigue en el piso. Arrancó el juego. El árbitro no le va a permitir que ingrese la sanidad. Con alguna dificultad ya se reincorpora Cayetano. Va a sacar Lentinelli el tiro libre desde el área mayor. Movida tropical en Durazno, sábado 10 de febrero en el Parque de la Hispanidad desde la hora 19 con entrada gratuita. La mejor banda del país en un espectáculo único. Invita a la Intendencia Departamental de Durazno. Pensás en color, pensás en Alcerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete Casi Fernández Crespo, Alcerda, Pinturas, Automotriz, Hogar Industrial y Agrícola. Miguelete 1733, Alcerda, servimos de pintura. Va a sacar de costado Fabio Pereira. Ya lo hace el número 4 y coloca hacia atrás para Ignacio Rodríguez. Con la pelota, el número 2, Fabio Pereira. La juega hacia atrás para Hernán de la Fuente. Este va interceptando para el número 8, Agustín Toledo, que se arrima a tocar el balón.
La pelota vuelve hacia atrás, vuelve a salir Huracán, viste totalmente de blanco. Faltó contarles cómo visten. Están totalmente de blanco. De rosado su arquero es el que va a recibir ahora. Mientras que Liverpool con la tradicional indumentaria que usted ya conoce. La tiene Huracán, hasta ahora no la puede agarrar el conjunto uruguayo. Se la lleva Espina, el número 5, hasta que al final me escuchó y le quitó la pelota notable el jugador Machado. Va Renzo Machado, va el número 10, lo esperan justo. Remate a la carrera del volante de Liverpool, que era Barrios. La pelota se va por encima del palo. La primera llegada para el equipo de la Cuchilla. Foliati muy seguro, dale en Oriental. Seguro como allá a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Hace un 4-4-2 este equipo de Liverpool, con Amaro y Oesamudio por los laterales, la vuelta del paraguayo que firmó, Rodríguez Cayetano los centrales, a la derecha Barrios, al medio queda el 7 Lucas Lemos, de buena temporada en Racing, en el 75% del torneo de clausura, lo vi bajo en el final, estaba préstamo, a la izquierda queda Vázquez, después Ocampo más a la izquierda y arriba quedan Vergara Machado. Ocampo por momentos pasa a ser el tercero en la punta acá a la izquierda, pero generalmente está como cuarto volante. Cuidado, que no vinieron a pasear, están realmente con todo, se paran muy bien en la cancha y monopolizan el juego hasta ahora. La tiene Huracán, la protege el número 11, se la lleva el volante central Espina. Espina coloca hacia atrás para el 11 Alfonso, la pierde, foul del número 6 de Figueredo, que lo esperó al hombre de Liverpool y le cruzó el antebrazo en el pecho. Correcto, Arman. ¿Le sacó amarilla? Muy bien. Tenemos petazo, sí. Tenemos tarjeta, Polaco. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Para el número 6 Figueredo, esa tarjeta amarilla bien mostrada por parte de Arman, que no vino a pasear, correcto. Hay tiro libre que tiene que hacer en la mitad de la cancha el conjunto de la Cuchilla. Informa Supermatch al lado fácil del deporte. Cambio de camiseta para Agustín Álvarez Martínez, que deja Sassuolo, pasará a jugar ahora a la Sampdoria en la Serie B del fútbol italiano. Bien, ¿qué indica el placar de Simaco, querido Polaco? Presenta Simaco, uno más para atender. Que están empatando 0-0 a los 5 minutos y medio aquí en Belvedere, Liverpool y el conjunto Huracán de Argentina, la Copa Río de la Plata. Va cargando el conjunto blanco, la mete el de Parque de los Patricios. Gran cierre en el fondo del jugador Cayetano entregándose a la derecha. Buen cambio de frente de Alex Vázquez para que vaya contra la pelota Ocampo con la marca de 2. Quiere empujar, quiere llevar, no puede, lo marcaron justo, se la sacaron, dominan ellos, sale Huracán desde el fondo, recién ha comenzado el juego, tiene dominio argentino, pero no ha pasado mucho en los arcos, querido Nelson. Sí, es así, la pelota la tiene el equipo argentino, es el que más anticipa, el que más presiona, el que más tiene el balón. Le falta profundidad, ¿verdad? Le falta peso arriba, pero tiene el balón, tiene el territorio a su antojo, frente a un Liverpool que espera, muy replegado y que no ha encontrado todavía en el anticipo, en la presión, recuperar el balón rápido. Repone el conjunto argentino. Y usted reponga su repuesto original en Chaguarón, importación, distribuidor oficial Chevrolet. Hay un pelotazo muy largo para el punterito izquierdo, Alfonso, que no llega, tiene que sacar nuestro Liverpool de espaldas al banco del conjunto argentino, allá donde está la batucada. Todavía están colgando las banderas, va a terminar el partido, van a seguir colgando los trapos los hinchas de Huracán, que llegaron algo tarde. La pelota es de Liverpool, Machado coloca hacia atrás, aparece Lucas Lemos con toda su prestancia en la mitad de la cancha, venía por Ocampo, la bajó con Zamudio, bien el paraguayo, coloca la mitad de la cancha, se durmió, la bajó con el pecho, el Machado se pensó que se la iba a llevar y se la birlaron. La pelota es de los argentinos ahora, salen con el número 4, el lateral derecho Pereira coloca el medio para el número 8, el futbolista Toledo. La recuperan, abre el juego a la izquierda, cuidado, se viene Alfonso, la pasa mal Liverpool, engancha Alfonso, quiere sacar el remate, lo cierran justo, la coloca mal al medio, allá corta y juega para Liverpool Barrio sobre la derecha con la salida de Kevin Amaro, el lateral la pone larga, corre Machado a buscar ese balón, lo marcan bien, lo espera el número 4 paradito, Hernández Lafuente, que es una caña bajarigo, es tremendo a la altura del número 4, saca el balón desde el fondo Huracán. 7 minutos con 35 de comenzado el juego aquí en Belvedere. 0 para Liverpool, 0 para el conjunto del Globito. Informa Supermatch al lado fácil del deporte. Otro que cambia la camiseta en Italia es Gastón Pereiro. Deja Cagliari y jugará en el Ternana en la Serie B del fútbol italiano. ¿En dónde? ¿En el Ternana? Sí, señor. Mire usted, cambia de camiseta. Bueno, pelota que está tomando Liverpool, la tiene Lucas Lemos en la mitad de la cancha, por muchos momentos titular en el equipo de Bava.
mientras se jugaba el campeonato pasado, como Zamudio, que fue el bastión del fondo del conjunto, junto con Pereira, el fondo del conjunto de Liverpool. Acá Zamudio cruza un centro que viene a buscar por el otro lado Machado. Nadie pensaba que podía llegar, pero llegó. Centro que mete en pasadito, segundo paro, salta para el cabezazo. Amaro, el balón se pierde afuera. Arman dice que saque de arco para el equipo argentino. Casa Simaco y en la 9, la mejor atención al mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva una más para atender. Montevideo Hair Centro de implante capilar, implante con técnica, Free Zafiro, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Sale con la pelota el equipo argentino. Huracán con el esférico la tiene el número 5 Espina. Espina se confió pero no pudo pellizcarla. El atacante de Liverpool, el jugador Vergara. El balón abierto sobre la izquierda. Corre pero no llega el centro delantero argentino. Saca la pelota al conjunto de Liverpool. La dejaron ahí nomás en el área, en la media luna. Cuidado. Engancha el número 10. Quiere meterse en el área. Le saca la pelota en la marca. Liverpool viene en el fondo Cayetano. Está concentradito, hasta ahora no hace pie el otro central, Rodríguez, dale Nelson. Descuidos que no se pueden cometer en partidos de trascendencia e importancia ya en la competencia. Rodríguez la pidió, pero se durmió, no fue al balón y lo perdió rápidamente ahí en el fondo, ¿no? Bueno, mirá lo que demora Liverpool en sacar la pelota hasta que ataja Lentinelli. No, cuidado con ese tipo de cosas porque entran caminando. Atajó Lentinelli el balón, sacó con la mano, la entregó a la izquierda para Zamudio. Zamudio con Ocampo domina, el gran Pepe Recaño, el gran Pepe, el hombre está en Belvedere y se voy a saludar al pájaro, y me viene a saludar, grande, el Pepe Recaño, se está escuchando Goñi, ¿qué dirá? La pelota atrás para Lentinelli va a sacar, trata de tenerlo un poquito más, de atesorarla, este conjunto de Liverpool, pelotazo hacia adelante, va con la pelota el número 10 Machado, hay condiciones acá, pero justo se le movió Campo, le amagó para un lado, le corrió para el otro, por eso la recupera el conjunto argentino. Marca Liverpool con todo el foul. Foul en el ataque está diciendo Arman. Habrá tiro libre para el equipo argentino. IGA Promo 44 años, Catarata seguía con entradas a parque $369. IGA, el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino, en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citrus. Está sacando la pelota el conjunto de Huracán de Argentina. Colocan para el número 5. Domina el balón Espina. Espina sale contra la mitad del terreno. Entregó para el flaco Hernán de la Fuente. De la Fuente hacia el costado izquierdo. Miralo correr, Cuidado que se vienen ellos. Allá va el número 11, Alfonso, rapidísimo. Tira centro atrás. Mucho mejor Huracán que Liverpool. La pelota hacia atrás, la rebanó. Le sacó una tajada. Tiró de derecha. La pelota se escapó fuera de la cancha. Hay saque de meta para el conjunto uruguayo. Pensaste en ahorrar, pensaste en Super Covadonga Progreso, otro supermercado de Tamisur. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de liderazgo, 25 años de seriedad. UICG, líderes en placa de yeso. UICG Montevideo y Maldonado. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. De 908-11-36. Hay que jugar con pasión, polaco, con pasión. Con la pasión de Proquimur desde 1981. Hay una sola tarjeta hasta ahora en este primer tiempo, locutor. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Está jugando con gran calidad hasta ahora, digámoslo correctamente. El equipo argentino con gran calidad. Pinta con calidad, mayor pinturas en todo el país. 12 minutos de comenzado el juego. Se nubla, sale el sol. La cuestión es que está cayendo la tarde y otro día caluroso. Que van muriendo aquí en Belvedere. La brisa siempre en la cuchilla te da un respiro. La pelota colocada por Cayetano, el zaguero de Liverpool atrás con Lentinelli. Va a devolver con el pie el meta del conjunto de la cuchilla. Flores te espera, pero si vas en flores.com.in, tendencia de Flores, Uruguay, la marca líder coreana, herramientas eléctricas y a batería Keian. Para la construcción y la industria, importa y distribuye Seller Perrado, Sociedad Anónima. Ya sabemos lo que ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido. Cuando lo necesitan, somos los primeros en estar ahí. SWAT, proveedor oficial de la U. SWAT contigo con todo. Remate de Amaro, estaba en offside. Una pena. ¿Estaba Amaro o no? Los que entrenan después que dio rebote el arquero argentino. Pero vino de la punta hacia el medio. Él es derecho, pero sacudió la zurdita con un remate bajo que tapó muy bien el arquero Mesa
Después entraban en posición adelantada a buscar a dos jugadores de Liverpool. Pero fue lo más claro del partido y de Liverpool ni te cuento. Me gustó Foliati, dale, muy seguro como siempre. Seguro como allá a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Algo distinto por lo menos, en 2 veces la jugada porque devolvieron la pelota, después Amaro que con precisión la metió al arco, el arquero a medias, había 2 hombres de Liverpool por delante que no pudieron concretar, pero bueno, es un llamado de atención, es un buen disparo, después que se metió hacia el medio, jugador de Liverpool saliendo del lateral, y bueno, es una llegada interesante. Otro lateral más en este Liverpool, ¿eh? ¿Cuántos jugadores salen de ese lado acá en la cuchilla, no? Si no empecemos a repasar. Es así, ¿eh? Pasamos las 500 espectadores. La gente, de acuerdo al horario, no es muy religioso, como decían nuestros viejos, porque a esta hora de la tarde está la gente saliendo del laburo. Pero vemos, mucha gente también está de licencia en este mes. Y no hay nada mejor en el barrio que venir a ver al equipo del barrio, que es el campeón del fútbol uruguayo. Va a sacar desde el fondo Lentinelli. Tengo 14 minutos. ¿Quién presenta los reportajes en Fútbol al Máximo? Contame, polaco. Vino Rosés, ya lo conocí. Desde la posición Hábitat está saliendo el conjunto negro y azul. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Los negros de Belvedere. Lentinelli con el pelotazo. Mirá que solo que está el 10 Machado. Este juega muy bien, ¿eh? Me lo sé que se la saca Alfonso. Se tira con todo. El punterito argentino. Le quita la pelota y se viene con mucho peligro el conjunto de Liverpool. La deja pasar muy bien Vergara. Vergara con Ocampo, Campo a Zamudio, Zamudio y el centro, segundo palo, venía para Machado. Va a llegar Amaro. Me gusta, la tiene Amaro, Amaro hacia atrás, coloca para el otro volante central Barrios. Mantiene la pelota y la coloca después para Ignacio Rodríguez. Viene el zaguero. Tocan para Amaro, Amaro hacia atrás. La pelota es de Lucas Lemos. La pide en la mitad de la cancha, número 23, Vázquez. Avanza Vázquez con Zamudio, que viene, escapó el paraguayo. Tira centro, la pelota se le cerró y se va fuera de la cancha. Pero escuchen. Estas palmas son para el paraguayo que está en el corazón de los hinchas de Liverpool. Saque de arco para Huracán de Argentina. Probate los nuevos condimentos emigrantes, son los únicos con abre fácil. Condimentos emigrantes con gusto a los gigantes. Golazo de confitería Banzai de Pandoland para 10 personas desde 3.780 pesos. Reservas al 2292-2378. Tu iglesia te necesita para seguir sirviendo a nuestros hermanos más necesitados, para seguir sembrando semillas de esperanza. Escribí un WhatsApp al 094-120-770. Hay que ver, con la asistencia de Marcelo Pérez, una tranquilidad, vinimos, instalamos, pusimos los equipos con Nelson, dialogamos algo, no nos comimos nada porque no trajimos nada, ninguno de los dos, y las tortas fritas todavía no salen, y estaba Marcelo Pérez haciendo los enganches pertinentes. ¿Quién está en estudio? ¿Juan Antonio? Carlos Condesa. Carlos Condesa, un abrazo para Carlitos, uno de los operadores legendarios de la radio del fútbol. Señores, en la valla Lentinelli para despejar en el fondo. El que debe despegar un poquito es Liverpool. ¿Tiene con qué? La pelota para Machado. Mira que bien la bajó. El ágil elemento. Colocaron para Lemos. Lemos con Vergara. Vergara lo pone a correr sobre la izquierda a Ocampo. Ocampo de la punta al medio. Otra vez el enganche para la zurda. Se le vino para ese lado su compañero para tocar en corto. La hacen circular. La recupera Liverpool otra vez. Domina con esa pelota el número 8 de la cuchilla Barrios. Barrios que tira la pelota a las manos del arquero Mesa, que se queda con el balón vestido totalmente de rosado. Mesa va a devolver. Viaja por el mundo protegido por Universal Aceptar la asistencia. Viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Universal Aceptar, cuidamos tu viaje, cuidamos tu mundo. Comunicate con nosotros al 2901-7378. Parrillada y restaurante La Marañada. Delivery 2409-2517. La Marañada, Riviera y Requena de Primera División. Me voy a apoyar en Matías Vallejo. ¿Cómo sigue esta historia? Luego que nos vayamos de Belvedere, ¿qué se puede seguir escuchando en Oriental? La Copa Río de la Plata. ¿Qué es lo que se viene? Contanos, Matías, después de este anuncio. Anuncia UXG, 25 años líderes en placadencia y soy Perfiles de Acero. Vamos a estar 19:45 en el campus. Relatará Gustavo Rodríguez. Comenta Leo Escudero el juego de Danubio Atlético Tucumán. Qué grande, no hay otra cosa más importante. Se para la Curo Maroni. Juega Danubio, che. Un poquito de respeto. La pelota colocada para el número 2. Va tirando Pereira, el pelotazo abierto hacia el costado izquierdo. Corre Alfonso, rapidísimo. La pide y ya se la dan. El patrullero Vidal, parece que no lo para nadie. El 11 del conjunto argentino. Mira cómo la pisa. La pone en el área. Corre el número 4. Se mata de un porrazo. No puede sacar el balón
el jugador de La Fuente. Por dedicación y mentalidad ganadora para crecer Proquimur desde 1981, protegiendo con pasión sus cultivos. Quedaban protestando los argentinos porque clavaron del pico un jugador de Huracán. Arma dijo, levantate, Ale, no tenés nada. La pelota sobre el campo de Liverpool. Allá va el punterito Alfonso, complicado. Lo para muy bien. Dominando, aguantando los barrios de mucha experiencia. La pelota se va escapando por el costado. Las pide todas, las quiere. Hay dos balones en el campo. A ver, Arman no se complica. Le mete un puntazo, saca una y deja jugar con la otra. La tiene el número 7. Remata sin problema. Le pega el jugador Cabral. La pelota por arriba del palo. Cuando la tienen, a veces dan un pase mal. Típico de los argentinos, el toque argentino que tuvieron durante toda la historia. Pero después les cuesta muchísimo poner de frente a algún jugador para patearlo a Lentinelli. Contame algo, Fuligati. No deja de ser un partidilio, como dicen los españoles, que estamos viendo, ¿verdad? Un clásico partido de entrenamiento, donde Liverpool ha cometido algunos errores, sobre todo en la salida, cosas que tendrá que corregir el técnico y observar, hasta incluso tal vez con algún otro jugador que llegue a la plantilla. Hay algunos errores defensivos que son interesantes de observar y que ante la competencia oficial no se pueden cometer. Exacto. Allá va Cabral, el número 7 colocó para Roa, el número 10 y este para Espina, el número 5. Espina con De La Fuente para Toledo. Toca el conjunto del globito, tuya y mía, se la lleva Toledo. Metió la pelota en el área, taco Toledo, golazo de Huracán. Bueno, me quedo tranquilo porque hace un ratito les hablé del toque argentino. Pero acá dejaron de macho a un jugador que tuvo que empujarla nomás. Golazo del equipo argentino. Una jugada que la tocaron no menos de 7 jugadores, todos de primera. Ninguno de los toques, todos cha, entraron en la larga y definió para poner la pelota en el fondo del trampero el jugador del conjunto argentino. Al final me mareé, ¿quién fue el que hizo el gol? ¿De qué número? Me parece que fue Toledo, pero vamos a confirmar. El chiquitito Toledo, Cabral, Rodrigo Cabral. El número 7 pone la victoria parcial a los 20 minutos. Gana Huracán 1-0 ante Liverpool. Nelson. Bueno, recién te decía los problemas que tenía Liverpool en la salida, problemas defensivos. Acá le tocaron 4 veces la pelota, no hubo ningún corte, no hubo anticipo, no hubo reacción. Fueron cortes muy justos que debieron hacer si no se concretaron. Tocó la pelota bien el equipo argentino y apareció Cabral para notablemente en el medio del área después de gran pase de uno de sus compañeros de Toledo, meterla al palo abajo izquierdo de Lentinelli para la apertura del score. Totalmente justo, es el equipo que más tiene la pelota, el que mejor la trata, le faltaba potencia ofensiva, la concreta ahora. Liverpool había tenido una hoy cuando la sacudida del lateral Amaro, que no se pudo concretar. El equipo argentino es un poquito más, está ganando. Liverpool tiene que corregir y trabajar algunas cosas que serán en la medida que aparezcan más partidos, otros jugadores incluso seguramente para ocupar los lugares que hoy ocupan otros. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Y llegó el gol de acá. No te apures, Botija, chapa atrás, Rosenta. Bueno, empezó a llover. Ahora no son los regadores, caen cada gota como moneda de 10 mangos. La pelota combinada para el grandote, el número 9, el jugador Pólvora. Anda con la pólvora mojada. Dicen que es una nube pasajera. Sí, de 104 kilómetros. Me parece que no vamos a papar. La gente, los jugadores, vamos arriba. Pero acá tenemos los equipos. Marcelito, yo me tiro arriba acá, no, quédate tranquilo. La pelota, no era el Cagüete, loco. El número 2, el jugador Pereira. Pereira va tocando hacia atrás, la pelota está ganando Huracán. La vino a buscar el número 5, Espina. Espina entregó para De La Fuente. De La Fuente que intenta el pase largo, al final amaga y la juega hacia atrás para que salga el lateral Pereira. Pereira con el número 7. Domina el autor del gol, Rodrigo Cabral. Cabral hacia atrás con Espina. Espina colocándose al costado izquierdo para De La Fuente. Marca Liverpool, no consigue la linda. Está ganando 1-0 Huracán de Parque Los Patillos de los 20 minutos. ¿Quién lo hizo? El 8. El 8 fue Toledo. Cambio acá en la... Aguarda. Ahí está. Yo no veo mucho, pero dije el 8. Sí. Toledo. ¿Qué dijo Toledo? No importa. A ver. Machado. Vaya que sirve, vaya que está. Arranca Machado, vamos. Mirando mucho la pelota, no mirando delante, se le cruzaban, perdió el balón. La recuperan los argentinos por parte de Roa. Le quedó a Machado.
Yo le prendo. Cuando llegó a la liga, miró los costados justo de decirlo, no había nadie. Tenía que hacerle individual. El disparo se va fuera de la cancha ahora. Llegaron presurosos a la marca los hombres de Huracán. Habrá tiro libre por el... Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites tenía que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte, desde hace 30 años, Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranza, pagos, retiros y depósitos, identidad digital, app y mucho más. A ver ahora. Bueno, correcto. Correcto, gracias. Pelota colocada para el número 2, el jugador Pereira. Avanza el equipo argentino con gol de Toledo. El número 8 del elenco de Huracán a los 20 minutos gana 1-0 el equipo argentino. Tocaron hacia atrás para el número 5. Domina Espina. Espina con De La Fuente. De La Fuente va a cruzar la mitad de la cancha. Esta es Oriental con la serie Río de la Plata. Nelson. Mirá cómo se ve el equipo argentino parado. 3-5-2. Así está parado desde que empezó. Bueno, eran lágrimas. Ahora son gotas de verdad las que están cayendo. Sí. Yo me vine así nomás, no traje nada. Es un calor que rajaba la piel. Me vine así con estas mechas, no me pude peinar ni nada. Acá hay foul. Arman deja seguir. Acá los veteranos, ¿saben cómo se raja? Se tomaron los vientos acá. La clase pasiva de Belvedere, se tomaron los vientos. Ganamos bastante poco como para enfermar. Se tomaron los 3 veteranos que teníamos acá de Belvedere a tomar mate abajo la parra. Señor, el lateral que va a ser el jugador del conjunto de Liverpool va a sacar Zamudio, está ganando 1-0 Huracán de Parque de los Patricios. Dale, Polaco. Pero yo veo sol en la cancha, Nando. Está lloviendo, te voy a estar jorobando. Mirá cómo me quedó la planilla. Se me entreveraron todos los jugadores. Ahí se ve la lluvia, pero hay sol. ¿O no? Sí, pero la nube que habla Foliati está plantada acá arriba, no se va más. No hay viento. Cuida. Va a llover hasta Quiscampe. Cuida la pelota colocada para De La Fuente, que sigue lloviendo así. La tiene Pereira. Pereira va a sacar el balón, gana 1-0 el conjunto de Huracán del Globito. Vaya donde vaya, cae bien, caíste con un rosé. Final. Por seguridad y confianza, lo mejor. Y jugar con Ayala, más de 80 años. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene, ayala.com.uy. Pero qué jugada, se mandó créditos directos. Con tu tarjeta de ahora podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutad de este beneficio y muchos más. Sentite bien uruguayo. Tené tarjeta de... ¿Quién anuncia para escuchar a Matías Vallejo? ¿Final en dónde? Anuncia UXG, 25 años, líderes en placa de acceso y perfiles de acero. Final en Arabia por la Supercopa de Italia. Napoli es finalista, le ganó a la Fiorentina. 3-0 mañana. La otra semi la juega en Interlacio. ¿Quién indica el placar de fútbol al máximo? ¿Quién presenta? Contame, por favor, Polaco. Presenta Simaco, una más para atender. Estamos en 26 minutos con 30 del primer tiempo aquí en Belvedere. Aquí en la cuchilla gana Huracán de Parque de los Patricios. Gol del volante Toledo cuando teníamos 20 minutos de esta primera parte. Repito, casi 27 ahora. Sale con la pelota el equipo argentino. Domina Roa, el número 10. Entré con Alfonso el 11. Los números como se usaban antes. El 2, el 4, el 6, el 8. Entonces es fácil identificarlo. Allá está sacando la pelota el pibe Vázquez para Liverpool, tirando el balón afuera. No se fue la guinda, la corrieron, la pasaron atrás para Ignacio Rodríguez. Este es para Lentinelli, tiene que sacar el arquero de Liverpool. Pero qué jugada, se mandó crédito directo con tu tarjeta de ahora podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagas como quieras. Disfrutá de este beneficio y mucho más. Sentite bien uruguayo, tenés tarjeta de Minas Importaciones. Jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 0927 60 468. El juez pita y marca que tiene que salir nuestro Liverpool desde el fondo. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. A la carga, dicen los muchachos del Faro. A la carga la lleva con el cargo rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Hoy sí, Polaco, hoy sale picada, Sale picada, caíte con un rosí. Pero ni qué tal vez, pelota que va sacando por un costado el conjunto argentino. Pelea Liverpool, de a poquito se va adelantando en el campo. Con el pie sapiente, con el pie veterano de Zamudio. Intentará Liverpool abrir la cancha por el costado izquierdo para buscar empatar.
Por derecha, interesantes corridas del lateral Amaro. La pelota es de Alfonso. Juega muy bien ese número 11. Mirá qué pelota le pone en el cambio de frente para el número 7, el jugador Cabral. Toca por un costado el grandote. Va a buscar la pelota Pólvora. Desparramó el zaguero Cayetano. Bastante Durango, pero el flaco está ahí como un blandengue esperando que le llegue la pelota. El balón de Ignacio Rodríguez. Coloca atrás con Lentinelli. Lentinelli para el flaco Rodríguez. Va a despejar el rubio Elemento. Tirando hacia la mitad de la cancha. Foul, empujón clarito sobre el hombre de Liverpool porque la esperaba sobre la derecha. Creo que era... ¿Quién es? El Pío Barrio. El tiro libre que va a hacer Liverpool llegando a la mitad de la cancha. Ya tenés tu Mastercard Bro débito, aprovechar los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedile IniBro y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco. ¡Bueno! ¡El remate, gol! ¡Golazo! Golazo de Liverpool, señores. Ocampo. Matías Ocampo fue a buscar después de un remate extraordinario afuera del área. Que dio en el palo, voló el arquero, la pelota quedó suelta fuera del área mayor, sacaron un remate. Estamos en otra cosa, lo decimos sin ningún tema, estamos mirando otras acciones, un pase afuera de la cancha, afuera del área. Ese remate estupendo que dio en el horizontal, bajó la pelota, para mí me parece que estaba adentro cuando bajó, sin embargo el niño no había cobrado el gol. La empuja el número 11. La mete en el trampero. Matías Ocampo. Empató Liverpool. Capaz que sin merecerlo. Pero está 1-1 el partido. Un lindo gol. La pelota en el ángulo, allá arriba, en el horizontal. Baja el arquero que no puede contener. El arquero argentino Mesa. La pelota le queda a Ocampo por izquierda. Ocampo es un cuarto volante, pero también cae como punta cuando el equipo va en ofensiva. Este planteamiento que hace el técnico de Liverpool. Y estaba en el área Ocampo, cerca, atento, mirando. Es de los que más se ha movido, no por el gol, yo no lo justifico ni lo magnifico por el gol, pero digo, es de los que mejor se ha movido y con mayor capacidad. Vamos a ver qué pasa de aquí en más. A ver que se viene Liverpool por el otro. Engancha en el área, cuidado. Se le pasa la pelota a Lucas Lemos. Una pena, estuvo cerca. Vino para Zamudio. Zamudio la mete en el área. Atención, sigue el peligro. Tiro campo, rebota. Le quedó a Amaro. Enganchó, tiro de izquierda. Y el remate se va por arriba del palo. Bueno, se despertó Liverpool. La pelota se va afuera, pero Liverpool casi no da vuelta en una sola jugada. Lo saben los jugadores y asadores, el secreto está en la constancia. Matambrito, la constancia. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bien, señores, empató el partido Liverpool. Golazo, Nelson querido. Golazo, sí señor. Y acá pudo estar el segundo, Sorprendió a Liverpool, salió un poco esa quietud, desde esa espera para salir a sacudir. Y bueno, casi el segundo, Vázquez, Ocampo, hagan una buena jornada. También lo que está haciendo Machado, por momentos exigiendo a los zagueros. Hay que tener cuidado en la zona central, no perder balones y anticipar en el fondo, que ha sido los mayores problemas que ha tenido Liverpool hasta ahora. ¿Qué busca, polaco? ¿Qué anda buscando? Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. Ataca con la pelota el conjunto Huracán, pero domina, quedándose con la pelota número 8 Barrios para Liverpool. Lo están agarrando, lo mueven, la infracción existe, están como locos ya. Los suplentes y el técnico argentino Facundo Saba y la mar en coche. Está todo el mundo, me parece ver a Walter Pelletti y a Barrios allá con la gente de Huracán protestando. No menos de 30, 40 banderas. Y hay un grupo interesante de gente, Sí. Que vinieron a ver a Huracán, Es así, el otro día en el Saroldi, anteayer con Danubio, tenían creo que más. Avanza el conjunto de Liverpool, toca la pelota el número 20 del conjunto de Liverpool, el Jorge Vergara, va a hacer correr el balón, entregó hacia la derecha, la tiene Liverpool que empató, y empató súper a tiempo, está sacando el balón Ignacio Rodríguez. Entrega sobre la derecha para el número 8, el jugador Barrios. Lo estaban moviendo al número 20 Vergara. Logró tocar hacia atrás para Lucas Lemos. Con Ignacio Rodríguez. La pelota para Lemos. Conduce Lemos. Mete el pelotazo para que vaya a buscar Zamudio.
Cierra justo el lateral Pereira del equipo argentino. Baja con golpe de cabeza en la marca el jugador de Liverpool, el número 18, Agustín Cayetano. Atrás para Lentinelli, sale la cuchilla. Por envío de carta, carga su encomenda. Tunil Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Tunil Cargo. Colegio Liceo, Sagrada Familia. Educar y evangelizar en un clima de familia es nuestra misión. Acércate a conocernos y se parte de la familia Zafa. Avenida del Libertador en Lima. Para vos, albañil, constructor, arquitecto, Casa del Constructor. Hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil. Comunícate por WhatsApp al 097 66 22 22. Está apareciendo Machado. Qué bien que jugó, enganchó, le convirtieron en infracción. Hay tarjeta amarilla para el jugador del equipo argentino. Y hay un tiro libre muy peligroso que va a ejecutar Zamudio. El paraguayo es ideal para la zurda de Zamudio. Este tiro libre, Arman le mostró otra tarjeta a un jugador argentino. Y casi en el vértice del área, querido Foliati, puede en esta jugada ponerse a ganar Liverpool. Lo escucho muy seguro como siempre. Seguro como ya a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Ha crecido Liverpool después de los 20, sobre todo mitad de cancha hacia adelante. No llega con gran asiduidad, el disparo en el palo, la aparición de Ocampo sorpresiva, el empate y después la posibilidad de seguir, porque el equipo argentino también muestra flojedades, dificultades en el fondo. Maneja bien de mitad de cancha hacia adelante. Liverpool corrigió algunos errores que cometía, hay más ajuste, no tanta separación entre los jugadores en el fondo y en la mitad de la cancha, lo que llevó a ajustar. El partido se ha emparejado, no solo por el empate en el marcador, y acá Zamudio tiene una gran oportunidad de poner a Liverpool arriba. Sí, señor, arco de Juan Laguna. Arco donde están los hinchas, la pelota hacia atrás, remató el número 7. Quisieron hacer algo ensayado, le pegó mal Lucas Lemos. Domina la pelota, Vázquez, la pone pasada, no pudo llegar Machado. Se enoja el arquero, claro, con los centrales, ¿dónde estaban los zagueros? La pelota picó en el área chica y se escapó afuera, se salvó Huracán, que tiene que sacar desde el fondo. Pasate la nueva Fiat entrada Volcano con caja automática, se emitió por solo $22.490. Y donde en Carrica Automóviles, financiado con tasa cero. Y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Neumáticos Cooper, te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien. Así es la nueva promo de neumáticos Cooper. $10 menos por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Señores, Liverpool no empató. Jugaba mucho mejor el equipo de Huracán. Había llegado, no con mucho peligro, pero sí era el que tenía la pelota. Corroboró con el gol que hizo el número 8 Toledo a los 20 minutos, hasta que llegó ese disparo imponente que dio la pelota en el horizontal, bajó e ingresó para empujarla el jugador Matías Ocampo, el número 11 de Liverpool, para poner el 1-1. Señores, marca Liverpool ahora. Que bien Barrios que coloca hacia la derecha para que se lleve la pelota el jugador Vázquez. Se lo sube arriba, es un indio este Machado. Se lo subió arriba a caballito al jugador de Parque de los Patricios. Tiro libre argentino en la mitad de la cancha. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. El sueño sigue intacto. Banco del Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. ¡Vamos, Uruguay! Corre el conjunto de Huracán, un pelotazo cruzado que no prospera. Se escapa la pelota fuera de la cancha, tiene que sacar Liverpool sobre la punta izquierda. En el corazón de Maldonado, carne del sur, mejor relación precio-calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey. Carnes del sur, lo diferente marca la diferencia. Valina Inmobiliaria en Colonia 1577, derecho en Punta Gorda, además 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo a Varela, 2409-8591. Señores, 37 minutos con 20 de este primer tiempo, algo así como unos 700 espectadores acá en Belvedere observando en esta tardecita que recién tuvo algo de lluvia, una insignificancia, y volvió el clima de humedad, el clima pesado. Están empatando 1-1 por la Copa Río de la Plata nuestro Liverpool y el equipo de Huracán de Parque de los Patricios. ¡Gol! Saliendo Lentinelli para Amaro. Hay gol, ya voy contigo enseguida, Matías. La hace correr Lucas Lemos hacia atrás. Colocó para Rodríguez, el rubio zaguero del conjunto de Liverpool. Entregó para Lemos. ¿Gol de quién? Tengo tiempo. Dale, Matías. Informa Supermatch, al lado fácil el deporte. Hay gol del Atlético de Madrid. Lo hizo Samuel Lino. 40 minutos. Atlético de Madrid por Copa del Rey. Le gana el Real Madrid 1-0.
Gracias Matías. Atropella buscando la pelota el pibe Amaro. Logró sacar el fondo del equipo Huracán. Hay un pelotazo de Figueredo, el número 6. La pelota venía hacia adelante de un FAO antes. Una mano, la pelota rebotó en la mano del jugador de Liverpool. Corresponde a tiro libre para Huracán. Lau abre la puerta de la quinta tribuna, el programa periodístico oficial del fútbol uruguayo. Seguido en vivo por AUTV de lunes a viernes desde las 18 horas. En todo Brasil, el Robert se volvió loco y bajó todos los precios. Platos, vasos, cubiertos, termos, tapones, bombillas y 2.000 artículos más. Arenal Grande y Blandengues. Bien, correcto, hubo tarjeta para el jugador de Liverpool. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Cayetano fue el que vio la tarjeta amarilla. Correcto, ahora corregimos en la planilla y todo bien. Están empatando 1-1. Al avance el equipo argentino. Hace rato que no tiene la pelota en cancha de Liverpool. La quiere hacer correr Pereira. Lo marca Machado. Despertó Liverpool. A correr a toda velocidad por el costado izquierdo el número 20. Se la lleva Vergara. No es foul eso. No es foul al borde del área. Lo desparramaron, pero estos muchachos no andan con chiquitas. Lo dejó pasar y ¡bumba! Lo desparramó, está pidiendo tarjeta roja, seguramente Zamudio, por entender que si no lo paran con ese foul, si va derechito al gol. Hay tarjeta amarilla para el paraguayo. Le mostró el jugador de Liverpool, no puede ser, no. Tiene que venir la amarilla para el hombre de Huracán. En cualquier caso, un tiro libre precioso que tiene Liverpool para ponerse en ventaja. Ha cambiado la historia en la cancha, querido Nelson. Sí, yo siempre digo que en el arbitraje uruguayo hay dos reglamentos, el que usan afuera y el que usan adentro. Creo que hay algunas cosas exageradas que ha cobrado Arman. Y no sé si esto tampoco era foul. Y tampoco es ahí donde lo está cobrando, es más allá, es casi en la línea. Tal vez la acomoden más atrás para pegarle mejor. Vamos a ver si Liverpool puede ponerse en ventaja, dos ejecutantes frente a la pelota, en una situación ofensiva donde había ventaja para el hombre de Liverpool, para Vergara, y lo tocaron al borde del área. Los del fondo de Huracán están casi todos con amarilla, ¿no? Sí, los ha pintado de amarillo. Está Zamudio para pegarle con zurda por afuera de la barrera. ¡Gol! Para pegarle con derecha. Aparece el número 8, Martín Barrio. Se pone un hombre de Liverpool en la barrera, que después cuando vengan a rematar va a desaparecer. Van a dejar el hueco para que pase la pelota por ahí. Pero claro, tiene que estar a 1 metro de la barrera original. Ahí lo está colocando con la marca de un jugador argentino que se le pegó atrás al hombre de Liverpool. A ver, Zamudio o Barrios. Barrios o Zamudio. Va Zamudio a colocar, rebotó en la barrera. La pelota va a ir al córner, tira de esquina para la cuchilla. Informa Supermachelado Fácil del Deporte. Hay gol del Real Madrid, centro frontal de Modric. Lo que hizo Black, increíble, se la metió. Están empatando 1-1, se termina la primera parte. Bueno, partidazo por la Copa del Rey. Señores, algunos con la Copa del Rey. Nosotros a pura honra acá en Belvedere. Orgulloso de estar donde nació el fútbol uruguayo. Señores, el partido 1-1. Ganaba el conjunto Huracán, lo empató el número 11, el jugador Ocampo. Está dominando el balón Zamudio. Zamudio con el centro. Golpe de cabeza para despejar de Pereira. El zaguero lateral para el conjunto uruguayo. Afirmá tu derecho, afirmá por el plebiscito para eliminar la SAFAP, mete una. ¿Estás por construir o remodelar tu hogar? En Barracas 5 Esquinas podéis transformar tus ideas en tu casa soñada. Además podéis pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barracas5esquinas.com.uy. Hay problemas, Arman se para en el medio, pues se están agarrando, se están empujando. Está Ignacio Rodríguez, le hace la cortina su compañero Alex Vázquez, para que entre tranquilo a cabecear el zaguero. Lo advierte Arman, hay córner para Liverpool. Ahora va y hay otro lío allá. Otro conato incidente. Va con el Zamudio para decirle, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que lo están agarrando? La cuestión es que se conversa más de lo que se juega. Y va a llegar el córner ahora. Empiezan a aplaudir los hinchas de Liverpool. Tiene que estar conforme. Perdió 1-0, lo empató y está próximo a pasarlo a ganar. Queda poco ya. 43 minutos. Vino centro, primer palo. La tiró afuera el número 9. Pólvora. Otro tiro de esquina para Liverpool polaco.
Droguería Paysandú a las Tojas en la calle Vicas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos, todo para el hogar, la piscina, el jardín con el cuidado personal. Droguería Paysandú, más de 60 años a su disposición. 0927 88069. Va centro, viene nomás. La pelota muy pasada al segundo palo. Recula, la quiere dejar contra el área jugador Barrios, no puede. Acá lo agarra, lo zarandea. Tremendo. Lo hizo girar como un trompo. Bueno, se regaló Lucas Lemos. Tarjeta amarilla para Lemos en el conjunto de la Cuchilla en polaco. La tarjeta de los uruguayos. Ni pelado ni con 3 pelucas. Nelson. Se regaló el pibe de Liverpool. Sí, evidentemente que sí. ¿Qué cantidad de tarjetas amarillas? Como no tengo la comodidad necesaria y llovió hasta hace un rato, no pude anotar todo. Pero hay unas cuantas amarillas, Es así. Veremos cómo se viene el tema con los cambios para el segundo tiempo. El otro día este equipo argentino hizo 10 cambios, que son los que están permitidos. Y se complica. Está tomando la pelota el conjunto argentino con el número 2. El jugador Benítez que entrega para el número 6. La tiene Figueiredo de la Fuente. Domina el balón el número 8. Coloca hacia atrás el balón Agustín Toledo, el autor del gol del equipo de Huracán. Sacó para Pereira. Se esfuerza, gana muy bien. Quedándose con el balón el jugador Vergara. Bien Vergara hacia atrás para Barrios. Barrios se espera, juega para Cayetano. Cayetano otra vez con Barrios. Barrios que la suelta hacia adelante. Marca en la mitad de la cancha el número 5, el jugador Espina. Un remate al arco, Mesa. Mesa se queda con ese disparo. Llega, no se demora mucho, no se queda mucho con la pelota. Acá quiso pegar un garrón el conjunto de Huracán, estaba atento Lentinelli. Se va a jugar un minuto más. 45 se acaban de cumplir. Vamos hasta los 46, querido polaco. La corrida alemana líder en el mundo está en La Rica Rulimanex en su red de distribuidores Corrigas Continental. En La Rica Rulimanex, 917-73. El parque vacacional de Evo en Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia. Zona de camping, cabañas y apart hotel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriápolis.uy. Está dominando la pelota el número 20, el jugador Vergara. Herbert Vergara. Va colocando el esférico para el número 8, Barrios. La tiene Barrios la tira hacia adelante. Le cobró el fuego a la Arman. Arman está con la flecha para allá, Ya dejaron de protestar los hombres de Huracán. Señores, va a ser la última incidencia del primer tiempo, 46 recién cumplido. El partido está 1-1. Hay un lindo tiro libre para Liverpool. Dame uno, polaco. Sobrino informa edición limitada de Peugeot 208 y 2008 de $19.990 en todas las versiones. Sayago Sobrino vende, Sobrino respalda. Lo hace rapidito, la pelota venía para el número 20, lo terminó en el camino. ¿Qué pasó? Lo terminó en el camino. O lo ha dado la autorización, dice el árbitro, te repito. Es Arman el que está gritando, no. Sí. No me ha gustado su trabajo, quiero ser claro, ¿no? A ver, le va a pegar a Zamudio. Ahora sí es la última. Van los zagueros, van todos, viene el centro, despeja al fondo argentino, pita Arman, terminó el primer tiempo. Solito se metió en un berenjenal. Señores, terminó el primer tiempo, hay más de 500 espectadores aquí en Belvedere por la Copa Río de la Plata, se empate 1-1. El Huracán de Parque de los Patricios de la República Argentina y nuestro Liverpool del barrio Belvedere. El primer gol lo hizo el elenco argentino. Enorme jugada, la tocaron todos en delantera hasta que la empujó a la red Toledo, el número 8. 10 minutos después llegó el tanto del empate por parte de Matías Ocampo. Así que esto está 1-1 y le pido a Foliati un anticipo de su comentario a manera de título, muy seguro como siempre en Oriental. Seguro como ya los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. A pesar de que estamos en un mes largo como enero y de anticipo ya después de la mitad de mes no se puede hablar, ¿no? No es fácil, ¿no? No sé si se entiende. Ha sido un partidillo hasta los 20 minutos. Los goles movieron un poquito la cosa. Se hizo un poquito más estiradito, más movidito, con precisión. El equipo argentino manejó mejor la pelota, pero careció de profundidad. Igual se puso en ventaja. Después Liverpool lo empata, corrige algunas cosas, maneja mejor, hay menos espacios entre líneas, los volantes arriba de los de arriba. Se mueve Ocampo,
hace cosas interesantes Machado contra los zagueros argentinos. Y ya por el sector derecho, Amaro con Barrios también han hecho lo suyo. Liverpool pasa a tener mayor preponderancia en el desarrollo y trámite de partido. Llega el gol de Ocampo para el empate y de ahí al cierre fue un poco más Liverpool, un poquito más Liverpool. Ajustó, tuvo problemas en los primeros 20 minutos defensivos y de control en zona central, muy separadas las líneas, problemas cuando pasaban a uno de los jugadores, quedaban todos pegados, todos en la misma línea, no había quien se desdoblara, eso le trajo problemas que en definitiva no concretó el equipo argentino. Está bien que empaten, y está bien, fue partidillo hasta los 20, después de los 20 creció, Liverpool mereció un poquito más, no lo concretó el equipo argentino. Es un equipo que toca bien la pelota, es interesante, lo está exigiendo a un Liverpool que seguramente para el día del debut en Copa Libertadores de América va a estar distinto. Va a haber jugadores que hoy no están acá, ¿no? Correcto, señor. Lo primero de Nelson Foliati ya lo extiende, ya lo hace con más tiempo. Para todos ustedes les contaré el comentario de este primer tiempo con el marcador empatado. 1 para Liverpool, 1 para Huracán. En Estudios Centrales trabaja con la información Matías Vallejo, Carlos Condesa en mesa de controles. Acá Marcelo Pérez ya se viene con la asistencia técnica de siempre, ningún problema. Y eso que fue contra las gotas, contra el viento, contra todo, y siguió saliendo la transmisión de Oriental. Ya Nelson Folieta comenta para todos ustedes. Yo vuelvo con mucho gusto para el segundo tiempo. Gracias. Pero el rebote, golazo de Liverpool, señores. Por Oriental y para todo el país fue el relato de Fernando Martínez Casela. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Otra gran voz oriental. Jornada de jueves en la serie Río de la Plata. Hubo goles y lluvia en Belvedere, 1-1 para Liverpool Huracán. 19:45 en el campus. Danubio Atlético Tucumán, 22:15 en el campus. Debuta Vasco da Gama. Juega ante San Lorenzo de Almagro. Este verano contratá Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes. Canales en vivo, series y pelis para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow es para vos. Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Pensás en color, pensás en Alcerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete Casi Fernández Crespo, Alcerda Pinturas. Automotriz, hogar, industrial, agrícola. Miguelete 1733, Alcerda, sabemos de pintura. Barraca Maldonado, desde 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos. Hasta 12 pagos con todas las tarjetas, 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Más actividad en la serie Río de la Plata. Mañana 3 encuentros. 17:45 en el Saroldi jugarán Unión de Santa Fe ante César Vallejo. El arbitraje será de Leandro Lazo. A las 20 en el Francini, Defensor ante Rosario Central, el arbitraje de Diego Dunayek. Y 22:15 en el Parque Central, Nacional Colo Colo, arbitraje para Santiago Mota. La Copa de Verano, los torneos de verano tendrán el sábado y el domingo un encuentro. El sábado va Peñarol ante Belgrano a las 21:30, arbitraje para Javier Burgos. Y el domingo, Deportivo Maldonado, Vasco da Gama en el campus, también 21:30 con arbitraje de Antonio García. Es lo que sigue para la serie Río de la Plata que vivís por Oriental. Barraca Maldonado en 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos. Hasta 12 pagos con todas las tarjetas, 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Sabías que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League? Confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuesta deportiva del Uruguay. Las mejores comparsas se dan cita en Durazno, sábado 3 de febrero, hora 20, 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país, en el tradicional recorrido del barrio Bertonasco. Invita a Intendencia Departamental de Durazno.
Y ahora llegó el momento del comentario. Por Oriental y para todo el país, comenta con seguridad Nelson Foliati. Ángelo en Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131, ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Partido para los técnicos, ¿verdad? Que son los que saben el material que tienen, las carencias que tienen, dónde se puede mejorar, qué es lo que se está negociando, porque es así. Liverpool, de aquel equipo campeón que tanto valoramos, del cual tanto hablamos y que se alza con absoluta justicia con el campeonato, no queda nada. Ni el técnico queda. El equipo está totalmente renovado. Aparece Zamudio, el único titular de aquel equipo. Después no veo a ningún otro. Ocampo alternaba, Lemos estaba en Racing, Cayetano alternaba, Rodríguez alternaba. Y bueno, Lentinelli estuvo mucho tiempo parado por una lesión. Después de recuperado, el arquero titular fue Britos y se mantuvo hasta el final del campeonato. De aquel equipo de Liverpool no hay nada. Y Liverpool tiene el número 1 de Uruguay en la Copa Libertadores de América. Vaya número, ¿verdad? Vaya importancia y trascendencia, como le decía hoy más temprano. Tiene una alta representación de nuestro fútbol. Tendrá que modificar cosas. Seguramente Luciano Rodríguez, si se queda, va a ser titular en este equipo cuando retorne. Pero no alcanza solo con él. Hay que hacer otras cosas. Luciano Rodríguez, Matías, no sé si sabes algo, pero hoy leí alguna página argentina. Ya se habla de River argentino. Se habla de 17 millones de dólares por el 70% de la transferencia. Otro de los grandes negocios palmacescos de esta institución, porque si se concreta, evidentemente, es otro gran precio. Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla en el torneo preolímpico. Y creo que Liverpool hace bien esperar que se juegue el preolímpico. Miren ustedes lo que trajo aparejado Ormachenko en Peñarol, la calentura de algún dirigente en las últimas horas, porque entiende que el torneo preolímpico lo podía mejorar en cuanto a cotización al futbolista. Es evidente que es así, pues es una gran vidriera, pues los representantes del fútbol están allí. Vamos al partido, 1-1. Primeros 20 minutos para el equipo argentino. Fue más que Liverpool. Manejó mejor la pelota, precisión, velocidad, ajuste por afuera, tanto por derecha como por izquierda. Jugaron, anticiparon en zona central, no le permitieron a Liverpool Liverpool muy desajustado, con muchos inconvenientes, con muchos problemas. El equipo de Liverpool con muchos problemas, sobre todo en la contención y la recuperación del balón. Y bueno, lo padeció Liverpool en esos primeros 20 minutos. Y apareció el gol del equipo argentino. El equipo argentino que se puso en ventaja con un golazo de Toledo. Poné acá, si querés, acá. Ahí está. Parezco esas bailarinas cuando le colocaban los dineros en las ropas, porque me está devolviendo un dinero acá Marcelo, son cosas nuestras, personales, pero bueno, le digo que lo ubica acá en el bolsillo. Bueno, apareció algo frío para beber, calor terrible. Decía que mejor el equipo argentino, se pone en ventaja, un golazo, la tocaron 5 o 6 veces, hasta que Cabral se la dio a Toledo, dejó cara a cara con Lentinelli, sin defensas por delante, la colocó abajo al palo izquierdo y apertura para el equipo argentino. Totalmente justificado a esa altura del partido. Y Liverpool había tenido errores en la contención, en la mitad de la cancha, errores en el fondo porque el equipo se le juntó demasiado, porque quedó muy parado en línea, porque no hubo un desdoble que permitiera salir al equipo de otra manera del fondo, y el equipo argentino que se alza con la victoria parcial. Totalmente justificado a esa altura de los acontecimientos. Pero cambian algunas cosas, porque Liverpool se manda más a la mitad de la cancha, porque Amaro empieza a influir por aquel sector derecho, porque Ocampo corriendo por este lado también encuentra algunas brechas y algunos huecos. El equipo de Liverpool se hace más central, con Lemos que empuja junto a Barrios. Barrios se destapa, roba balones, tira de media distancia, busca, Zamudio también con lo suyo, subiendo permanentemente, y ya el equipo argentino no tiene el control del balón. Es Liverpool que empareja el trámite y que llega al empate 9 minutos después con un disparo en el caño de Barrios, que cuando baja Ocampo la mete adentro. Y de ahí el cierre, un poquito más Liverpool, mereció más Liverpool. Tuvo alguna pelota quieta, tuvo alguna posibilidad con tiro de media distancia que no concretó. Fue más que el equipo argentino. Todo esto va a cambiar
seguramente para este segundo tiempo. Van a venir 8, 9, 10 cambios en cada uno. El problema es para Martínez Casela, pero no lo vamos a dejar solo, porque vamos a tratar de dar una mano en ese aspecto. Pero vienen estos cambios para que los técnicos saquen conclusiones. Es para ellos realmente, es así. Son los que sacan las conclusiones en definitiva. Nosotros no podemos sacar grandes conclusiones, sino marcar algunas cosas como el funcionamiento y hasta la individualidad, que puede ser interesante. Yo le marcaba el otro día al Defensor 2 o 3 muchachos que andan muy bien, los vamos a ver mañana viernes con Rosario Central de vuelta. Y bueno, lo vamos a volver a marcar y lo vamos a observar por segunda vez. Acá Liverpool no muestra ninguna individualidad saliente, muestra un equipo parejo, después que empató, después de los últimos 15 minutos, sobre 20 minutos del primer tiempo, donde fue un poco más que el equipo argentino y tuvo hasta la posibilidad de alzarse con algún otro gol. Los problemas defensivos y de recuperación en zona media fueron mejorando en la medida en que pasaron los minutos. También bajó un poco la intensidad del equipo argentino y eso hizo más parejo todo. Lentinelli el arco correcto en el gol vencido. Amaro sube mucho por aquel lado, otro lateral derecho en este equipo de Liverpool. Tiene que estar un poquito más tranquilo, claro, le falta orden, le falta más traqueteo. Rodríguez Cayetano, la pareja de centrales, problemas al comienzo del partido, sobre todo hasta los 20 aproximadamente, después mejoraron. Zamudio tal vez el más regular de ese fondo, aunque también atacado y buscado permanentemente. Por delante de ellos 3 hombres. La presencia de Barrios, Vázquez y de Lemos en la zona central, también perdidos en los primeros 20-25 minutos, pues mejoraron. Ocampo va a todas, ha sido el más hábil. Machado se debate contra los zagueros centrales rivales y lo ha hecho con eficacia porque los ha metido, o los ha sacado, mejor expresado, del partido de la tranquilidad y la prolijidad que tenían, y eso ha traído aparejado algunos huecos que trató de aprovechar Vergara, pero que preferentemente aprovechó Campo. No me ha gustado el trabajo de Arman a cabo del primer tiempo, mucha tarjeta amarilla, mucha dilatoria en la conducción del partido, pero es un hábito nuevo, también joven, que bueno, y habrá que seguir observando. Acá vuelve Huracán, ya va a volver Liverpool, segundo tiempo, Martínez Casela pronto, Liverpool empezó flojo, se fue afirmando, se fue haciendo un poquito mejor y sobre el cierre fue más que el equipo argentino, pero no sacó ventaja, logró el empate, que es mucho a esta altura, con ese golazo de Ocampo tras el rebote en el palo horizontal. Volvemos en cualquier momento, vamos que ya está Martínez pronto. Por Oriental y para todo el país, comentó con seguridad Nelson Foliati. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala nos vende, porque Ayala seguro tiene. Casa Simaco y en la 9 y la mejor atención al mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. Montevideo Hair, centro de implante capilar, implante con técnica Fue Zafiro, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Inicia tu recuperación capilar en Montevideo Hair. Consulta sin costo al 092 63 63 10. IGA, promo 44 años, catarata 6 días con entradas a parques, $369. IGA, el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino, en el nuevo mercado Modelo Guarino, la marca del citrus. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Supercovadonga en Progreso? Otro supermercado de Tamisur. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de UNCG, sistema constructivo liviano. UNCG Montevideo y Maldonado. Acordate que siempre es mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, 908-11-36. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Y ahora, por Oriental y para todo el país, llega el relato de Fernando Martínez Casela. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Oriental. Llega el relato de Fernando Martínez Casela. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Otra gran...
Así se llama el estadio legendario de este equipo argentino. Va a meter 3 cambios Huracán para el arranque del segundo tiempo. Acá se va Zamudio, a ver. No, yo creo que va a entrar a la cancha. Liverpool está apareciendo con 3 modificaciones. Vamos a estar anotando sin ponernos locos porque realmente se desnaturalizan los partidos. Tanto cambio, todo de golpe. Y bueno, tenés que insertar y sacar y se complica. Mientras tanto se está jugando el partido. Señores, 1-1 el cotejo. Los tantos convirtió por Cabral. El gol del Toledo, perdón. El gol del conjunto de Huracán. Y el empate por parte de Ocampo tras un remate después que la pelota había pegado en el horizontal. Y desde esta posición para nosotros había entrado. Pero parece que no. La empujó por las dudas. Notablemente Ocampo y empató el partido. Señores, se nos viene el segundo tiempo. Tengo tiempo para ustedes, queridos polacos. Vamos. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. 908-1136. Desde 1958, la Casa del Tornillo le brinda una amplia variedad de tornillos, bulones y anclaje para la industria y la construcción. Pedidos al 2900-235-15. Golazo de confitería Banzai de Pando. Lunch para 10 personas, desde 3.780 pesos, reservas al 2292-2378. Bueno, ahí están los jugadores de Liverpool. Los 3, número 4, número 17 y número 26. Te pido, Mati, si tenemos planilla ahí de estos cambios. A ver, ¿quiénes salieron en el Liverpool? Bueno, el 4 es... el 4, acá está, Francisco Bregante. Lateral izquierdo, ¿no? Número 17 para Franco Nicola. Y el 26, Lucas Vasilevski. Vasilevski. Perfecto. Así que Nicola, Vasilevski y Bregante, los 3 cambios de Liverpool para el segundo tiempo. Después nosotros tenemos que ver quiénes fueron los que salieron. ¿Por qué jugadores ingresaron estos 3 cambios en el conjunto de Liverpool? Bueno, así queda. Sí, decime. Por lo que vi ahí en el cuarto árbitro, uno fue el 20, Vergara. Vergara abandonó la cancha. Ya no juega más. Correcto. Estoy mirando y buscando a Zamudio y no lo encuentro. Creo que Zamudio se fue. Entró el 4 Bregante y se fue el 23 Vázquez y vino el 26 Vasilevski. Tenemos todo, ahí está. Tira la pelota afuera Amaro, el conjunto argentino que para este segundo tiempo defiende la valle que da a la calle de La Vega hacia Julián Laguna, el arquero Lentinelli. Cargan los argentinos, allá va con todo el número 8, el autor del gol. Toledo, se le escapó el balón, salió Lentinelli, se quedó con la pelota. Vos pensá, polaco, pensá. Pensá en ahorrar. Pensá en Tapisur. La eutanasia no es lo que parece. Un libro de Miguel Pastorino que hace pensar para ir más allá de las etiquetas y profundizar en un tema álgido y actual. Buscalo en los locales de Tienda Liga o pedilo al 094-578-885. Ya tocó Ignacio Rodríguez atrás para Lentinelli. Este va a salir con el pie porque presiona bastante alto el conjunto de Huracán. Hay un pelotazo que traspasa la mitad de la cancha. La baja con el pecho y se la lleva bien Barrios. Barrios que la ponía, quería escapar con la pelota pero la perdió. Se la sacó Vasilevski. La pelota ahora es del conjunto de Huracán de Argentina. Vino para el arquero Mesa que va a devolver. La eutanasia no es lo que parece, un libro de Miguel Pastorino que hace pensar para ir más allá de las etiquetas y profundizar en un tema álgido y actual. Buscalo en los locales de Tienda Liga. Viaja por el mundo protegido por Universal Assistance, la asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Repone el conjunto de Huracán, polaco. Y usted reponga su repuesto original en Yaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Ya repasamos marcadores del fútbol en todo el mundo con Matías Vallejo. Le voy a pedir ya a Mati que me cuente cómo sigue esta historia. Se pegan los compañeros a este partido para otro cotejo más de la Serie de Río de la Plata. Estoy contigo, Matías, después de este anuncio. Anuncia Wencegué, 25 años, líder de placa de yeso y perfiles de acero. 19:45 en el campus. Van a jugar Danubio Atlético Tucumán. Relatará Gustavo Rodríguez, lo comenta Leo Escudero.
Gracias, pelota que se va al córner reculando la saga del conjunto negro y azul. Entrega este tiro de esquina desde la derecha que va a tomar el conjunto argentino. Vaya donde vayas, cae bien, caíte con un Rosix. Tenés tarjeta de interés efectivo, porque con tu tarjeta de podés llevarte hasta 75.000 pesos para lo que necesites. Sentite bien uruguayo. Tenés tarjeta de pedila en www.creditodirectos.com.uy. Viene córner para Huracán, la pelota al punto penal, saltaba para el cabezazo Tolero, despeja la saga, ya vuela un jugador de Huracán, piden penal, acá lo están tomando de la camiseta el número 5 al jugador Espina. Empiezan a aparecer algunas rispideces en algunos sectores del campo. Esperemos que Arman se tranquilice, le aten un poco la tarjeta amarilla, se la cosan ahí con unos hilos para que no la saque como la sacó en el primer tiempo. Dale, Matías. ¿Confirmamos los cambios de Huracán? Decime, dale. Ingresó el 20 y el 14. El 20, Sebastián Ramírez. Y el 14, Lucas Carrizo. Los que se retiraron, Fabio Pereira y Matías Pólvera. Bien, el grandote, el número 9. Y el lateral derecho, el 2, Pereira. Están en la cancha Carrizo con el número 14 y con el número 20 Ramírez. Gracias, Mati. Ya anota Fuliati también. Acá sale Lentinelli, pero es corner. Llega tarde y la pelota ya estaba afuera. Estilo de esquina otra vez desde la derecha, pero Huracán de Parque de los Patricios. En Minas Importaciones vamos de imprimir en 36 horas tu pedido en tu comercio. Cerrado en 6.000 productos Minas Importaciones.com.uy. WhatsApp 0927 60 468. Ya tenés tu Mastercard Brown débito. Aprovechá los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedida por Ibrow y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Vino centro, la pelota de vuelta por el conjunto de Liverpool. Qué lindo pase le ponen ya para la corrida de Nicola. Mira qué bien se la llevó el 17 que entró este segundo tiempo. Corre hastadita la zurda, la lleva hasta el fondo de la cancha, enganchó, la colocó atrás para Barrio. Centro del segundo palo, cierra justo sacando el balón. La saga del conjunto argentino. Pero qué bien que la armó Liverpool y sigue el peligro. La tiene Barrio. Barrios toca a la derecha con Nicola. Nicola escapó, entró con todo, tiró centro, primer palo. Está despejando la defensa de Huracán, cabecea. Ignacio Rodríguez, que también fue a presionar bien arriba, se va a ir afuera. Saque de arco para Huracán. Dale, muy seguro, Nelson. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Continúa siendo muy parejo el trámite de partido, como terminó el primer tiempo con un poquito de leve ventaja para Liverpool. Ahora no se da, el partido es muy parejo realmente. Los dos intentan y buscan, pero no concretan. Acá una linda corrida Nicola, ¿Cuántos metros con la pelota dominada para sacarse al rival de encima? El tema es que a quien le dio el balón no resolvió bien, sino una jugada de sumo riesgo a favor de Liverpool. Es así, que indica el marcador de Simaco, Polaco. Presenta Simaco, uno más para atender. Que estamos exactamente en 5 minutos y medio del segundo tiempo. Liverpool y Huracán están empatando 1-1 por la Copa Río de la Plata. Lo piden los técnicos y la gente. El secreto está en la constancia. Jamón Extra, la constancia. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil. Comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22. Va a llegar córner para el equipo de Huracán. Va a levantar la pelota de pierna izquierda el número 8, el jugador Tolero, el autor del gol. Va a tirar centro. Mirá lo que es eso en el área. Se arremolinan los hombres. Allá cae un hombre de Liverpool fusilado. Fusilado caía. Le están cobrando la falta. Tiro libre que tiene que hacer nuestro Liverpool en su Verga Mayor. Pasate a la nueva Fiat Entrada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490. ¿Dónde? Carrica Automóviles, financiada con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. ¿Viste esa nube que están ahí allá, al costado? Sí. Hacia Carlos de la Vega. Venir hasta acá. Esa sí que viene con agua en el cero en un rato. Por favor. No sea malo eso. Llegamos antes de la finalización del partido. La está tomando Huracán y foul. Está cobrando el señor Matías de Armas. Federico Armas, perdón. Está dando tiro libre. Federico Arman. Tiro libre que va a ser Huracán en la mitad del terreno.
El Parque Vacacional de Evo en Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia, zona de camping, cabañas y apartotel. Consultas, tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriápolis.uy. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es. La nueva promo de neumáticos Cooper, $10 menos por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Va centro de Huracán, la pelota cruza toda el área. Allá la pelea el número 20, quedándose con el balón Ramírez que la eleva, la pelota pica, la busca con golpe de cabeza Nicola, ya había cobrado Arman. Había dado tiro libre para Huracán. Se vienen los argentinos que arrancan mejor hasta el segundo tiempo, o por lo menos el partido se instaló contra el área del conjunto de Liverpool. ¿Gol de quién, Matías? Vamos, ¿quién anuncia? Anuncia OXG, 25 años, líderes en placa de sexo y perfiles de acero. Hay gol del Atlético de Madrid, lo hizo el Ariete Morata. Tenemos 13 del segundo tiempo. Atlético de Madrid gana el Real Madrid 2-1 por la Copa del Rey. Gracias, señores. Centro que están Josema y Valverde, ¿no? Están confirmados. Sí, titulares los dos. Perfecto. Centro que hace Huracán, quita el fondo de Liverpool, la sacaba Nicola, la corre Amaro, pero ya es tarde. Se la roban los argentinos. Empiezan a tener la pelota, a tocar desde la mitad de la cancha el número 14, el jugador Carrizo, la entrega para el arquero Mesa. Mesa saca un pelotazo bien dirigido hacia el costado izquierdo para el número 7, Cabral. Cabral tira centro, se pasan todos, despejamos cortito y mal, tirado en el arco. ¡Qué remate Ramírez! La pelota se pasó zumbando el horizontal, los cambios lo hicieron bien a este equipo de Huracán que juega mejor que nuestro Liverpool. Medio parecido a lo que ocurrió a estas alturas en el primer tiempo. Dale, Foliati. En esta jugada se observan dos errores importantes. Una en el lateral derecho, Amaro, que se deja su posición, se va más al medio, deja la espalda libre, vacía. No hay cobertura del zaguero central, no va hacia la pelota Rodríguez. Y después en el área un error también defensivo de Cayetano que permite el disparo por arriba del horizontal. Dos errores de una línea de 4 que tuvo problemas en el primer tiempo, que lo padeció, que parece otra vez tener algunas dificultades. Vuelve a tener la pelota del equipo argentino, pero ojo, lo veo más parejo el trámite de lo que fue en el primer tiempo. Ocampo debe incidir mucho más, buscarlo en este segundo tiempo para ver si se saca alguna conclusión por ese lado. Lo de Nicola fue interesante minutos atrás, veremos si repite. El tema es que hay que hacerle llegar la pelota, ¿no? No tenemos tarjetas en este segundo tiempo, Polaco. Tarjeta de los uruguayos. Están jugando los dos con mucha pasión. Con la pasión de Proquimur desde 1981. Bueno, se juntan los jugadores, viste, en la mitad de la cancha, se juntaron, Polaco, ¿para qué? Se juntaron para caerse con un Rosés. Pero claro, si no venís con un Rosés, no venga. A los cambios. Bueno, se vienen más variantes. Bueno, vienen tres jugadores más del conjunto argentino, dan toda la vuelta, sale desde el fondo el equipo de Huracán, el partido continúa 1-1, aquí en Belvedere. Está por construir o remodelar tu hogar en Barraca 5 Esquinas. Podéis transformar tus ideas en tu casa soñada. Además podéis pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barraca5esquinas.com.uy. Envíos a Montevideo y a todo el país. Barraca 5 Esquinas, Pando en San Carlos. Firma tus derechos, firma por el plebiscito para poder jubilarte a los 60. ¡Mete una! Qué lindo kit en la mitad de la cancha del conjunto de Liverpool. Va Nicola. Una carrera bárbara del pibe Nicola, la metió al medio, vino para Barrio, tiene el gol, tiró de derecha, ¡gol! ¡Golazo de Liverpool! Barrios, qué linda jugada. Martín Barrios entró desde la izquierda como en el callejón del número 10. Se perfiló y con la cara interna del pie derecho se la hizo imposible. Se la tiró cruzada al otro palo. Al arquero Mesa después de una corrida sensacional de Nicola que entró para cambiar el avance del conjunto de Liverpool. Con potencia, qué fuerza, más velocidad. Este pibe tiene unas condiciones notables. Hablo de Nicola y de Barrios, que ya lo conocemos, convierte un gol formidable. A los 11 minutos se pone a ganar la cuchilla, se puede ganar Belvedere. Gana Liverpool. 2-1 de Huracán. Lo dio vuelta al equipo de Liverpool. Yo te decía recién, hace minutos atrás,
que el partido tenía otra vez la pelota del equipo argentino como en el primer tiempo, en los primeros 20, pero que era más parejo, se parecía más al cierre de partido los últimos 20 con un Liverpool que fue superior. Y bueno, se da ahora la corrida de Nicola minutos atrás, hay que ver más la presencia de Ocampo, que tuvo preponderancia en el primer tiempo. Hubo algunas sacudonas allí en el fondo de Liverpool por errores propios que el equipo argentino no pudo aprovechar. Liverpool está en ventaja, está ganando, de vuelta al resultado. Conclusiones para el técnico, para seguir observando y mirando en Nicola, en Ocampo, lo de Lemos, que ya lo demostró en Racing la temporada pasada, también la presencia de Barrios. Acá hay cosas más que interesantes para seguir mirando. Está ganando Liverpool. Cuando relató Fernando, dijo, en el callejón apareció Barrios. Me hizo acordar a Don Gato y su pandilla, el callejón. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Para crecer. Bueno, señores, se pone a ganar el conjunto de Liverpool. Bellísimo gol, notable gol de Barrios para marcar el 2-1. Metió 3 cambios el equipo argentino. ¿Tenés allí, Matías, esas variantes? Ingresó el 17, Ignacio Campo. El 18, Matías Gómez. Y ya te confirmo el otro. Gómez fue el del gol a Danubio el otro día para la victoria de Huracán. Uno de los que se retiró fue el 4. Sí, correcto. Y bueno, y ya te confirmo lo demás. De la Fuente fue el que salió de la cancha. Señores, 13 minutos y medio del segundo tiempo. La cuestión acá que gana Liverpool 2-1. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. El sueño sigue intacto. Banco del Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Serie XT. Vamos, Uruguay. En el corazón de Maldonado, carnes del sur. Mejor relación, precio, calidad, cortes tradicionales. Mirá qué pelota saca la línea en paloma por atrás del arquero, el zaguero Ignacio Rodríguez. Eso es leer la jugada. Viste que te dicen ahora de leer. Yo no sé cómo hacen para leer los partidos. Yo leo un libro, el diario, los partidos no puedo leer, lo miro, y acá sacó una pelota Ignacio Rodríguez cuando después de un foul, en la salida de Liverpool, arman de Oley de ventaja. Bueno, una chilena, un recurso fantástico, el jugador de Huracán, y en la línea, en palomita, la sacó Ignacio Rodríguez, viene el corre, la pelota es de Alfonso, centro al área, cabezazo, gol de Huracán, el número 22. No tengo el nombre del hombre, acaba de ingresar. El número 22, con golpe de cabeza en el segundo palo, un desliz, un pestañeo del conjunto de Liverpool y ya empate Huracán. El partido está 2-2 cuando tenemos 15 del segundo tiempo, mi querido Foliati. Recién había salvado Rodríguez porque Lentinelli había salido a buscar una pelota que sus compañeros no podían contrarrestar. Quedó el arco libre y Rodríguez la sacó notablemente después de una chilena del futbolista argentino. En el tiro de esquina, después de la pelota que salió por derecha, vino de vuelta al área, quedaron todos parados. Se quejó Rodríguez, pero todos parados, hasta él mismo. Entonces apareció solo el futbolista argentino por detrás para batir en el primer palo al arquero Lentinelli, lo fusiló de cabeza para el empate. Error defensivo, de esos que hemos venido marcando, que tendrá que corregir el técnico de Liverpool, seguramente con algunos otros jugadores. Yo no creo que jueguen estos muchachos, todos. Alguna variante tendrá que venir, algún jugador de más trayectoria, de más experiencia. Acá quedaron todos parados. Golazo del equipo argentino, que vuelve a empatar entre pitos y flautas y con algunas lágrimas de las nubes. 4 goles ya vimos, Hábitat, hacemos la vida más fácil. Acá hay corrida por la izquierda, se la lleva Nicola, la coloca hacia el medio, sacó el remate, gol. Golazo de Liverpool. El jugador de la tarde lleva 15 minutos en la cancha. Asistencia para el segundo gol y él marca el tercero. Nicola entró para cambiar el partido. Un hombre que realmente ya está en el corazón de todos los hinchas de Liverpool. Qué exhibición, hermano. Qué linda jugada. Señores, se pone a ganar otra vez nuestro Liverpool. Aquí de local en la cuchilla. 3 para Liverpool, 2 para el equipo de Huracán. Hay regalías y hay aprovechamiento, lo de Nicola, notable para meter la pelota en el arco de los argentinos. No terminaba de decir en el gol anterior, porque hay nada más que menos de un minuto entre un gol y otro,
el del empate argentino y esta victoria parcial de Liverpool otra vez, que habíamos visto ya 4 goles, bueno, vimos 5 goles, producto de virtudes, pero productos de errores también importantes. Nicola le ha cambiado el tema ofensivo a este equipo de Liverpool, tiene más preponderancia e importancia que lo que mostró Campo hasta este momento. Bueno, ahí el árbitro saca una roja, echa el 3 del equipo argentino, y bueno, y Liverpool se pone en ventaja de vuelta. Nicola, que vino para despertar la tarde ofensiva de Liverpool, para tener en cuenta en el futuro gana el equipo de la Cuchilla. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Para crecer. Bárbaro lo del pibe Nicola. Nando. Acá acaban de expulsar al número 3 Benítez. Benítez se va pulsado. Le mostró la tarjeta, polaco. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Quedó con 10 Huracán. ¿Qué pasó, querido Matías? Bueno, anote ahí en la planilla de Huracán. Yo le había dicho el 17, el 18 que había Garate. ingresado. Y el que hizo el gol, Leandro Garate, con el número 22. Correcto. Los que se fueron, Sí. Hernán de la Fuente, Sí, Agustín Toledo sí. y Andrés Roa. El número 10. Sí, y hay una Correcto. particularidad. Acá se viene Garate, cuidado. Jugó a la izquierda, remate cruzado Lentinelli. Lentinelli le paró el gol. Se venía el número 7 para marcar. Ya la iba a mandar a guardar Cabral. Gran atajada del arquero de Liverpool. Dale, Nelson. Jueves de descuentos, ¿no? Venga con la tarjeta y lleve. Casi otro gol. Facilidades en los dos fondos, Señor, sí, señor. Está subiendo con la pelota Liverpool. Tiró al arco el arquero Mesa. El arquero Mesa se queda junto al poste derecho. El remate de Nicola otra vez, tremendo. Se quedó con la pelota el arquero argentino. ¿Qué dice el marcador Simaco? Polaco una vez más. Presenta Simaco una más para atender. Que tenemos 19 minutos del segundo tiempo. Gana Liverpool 3-2 del equipo de Huracán de Parque de los Patricios. Y para no ser menos, Liverpool mete 3 cambios más. 3 variantes, se para el partido de nuevo, todavía no. Deja esta jugada Arma. Y si no deja jugar no va a correr el reloj y vamos a terminar de noche acá. Una vela, porque otra no nos queda. Va saliendo con la pelota Huracán. Gana Liverpool 3-2, dale Polaco. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Bueno, no, le decía que hubo una particularidad con el 4 de Huracán, porque se fue Hernán, se fue de la Fuente y se fue de la cancha también. Se fue 2 veces. Mirá vos. ¿Quién te escribe? El payaso Plimplín. Es tremendo. Pelota que se está llevando el Liverpool. Vasilevski. Allá va el volante de Liverpool. Mete el pelotazo, se va fuera de la cancha, ahora sí los 3 cambios el Liverpool. Dale Polaco. En el corazón de Maldonado, carne del sur, mejor relación, precio, calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey. Carne del sur, lo diferente marca la diferencia. Elige Liceo Sagrada Familia, caminar juntos en un clima de respeto y tolerancia desde la fe y valores nazarinos. Acércate a conocernos y sé parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador y Lima. Bueno, vienen los cambios. A ver, los 3 cambios de Liverpool. Se fue Rodríguez, vino el 13. Matías, El 13, Giuliano Ferrer. Se fue el 2. Bueno, perdón porque se fue el 2. Después se fue el 11 Ocampo, vino el 30. El 30, Anthony Aires. Aires, está bien. Y se fue Lemos, el 7 y vino el 5. Silva. Matías Silva. Bueno, ok, ¿copiado? ¿Copiado? Sí. Bueno. Ponle que sí. Yo ya no tengo más lugar. ¿Qué más te reí 2? ¿Copiado? Está. Copiamos. Vamos a sacar el costado de Liverpool. Señores, 21 minutos. Foliati, por ¿Nunca favor. te preguntaste cómo hacía Big Morro, esa gente, ¿sabes? Sí, claro. Para que el aparatito decía que más te reí 2 y se comunicaban con cualquier parte. Cuando vos metés esas cosas, enseguida te sacan la foto. Vos que te cuidás tanto. Este es un viejete, como dicen los jóvenes. ¿Sabes? Porque traer combate a la tarde de Belvedere realmente habla de una senectud avanzada. Te lo digo delicadamente. Está saliendo con la pelota al equipo de Huracán. Y mañana se viene el 19. Así quién es. Y hoy es 18, mañana es el 19.
No, damos un respiro. Agarrame los chistes. Entre la lluvia, los goles, los cambios. Foliati como hacía Corona, agarrame los chistes. Sí, agarren los chistes, simultáneamente. Bueno, señores, sale con la pelota. Es que si no tomas esto así, esto no es serio, es un partido amistoso, está bien. Acá lo que sacan la conclusión son los dos técnicos. No podemos sacar ninguna conclusión. Hubo 14 cambios ya. ¿Qué puedes ver de todo? Una cosa de para acá. Los que lo conocen son Xavi y el técnico de Liverpool. Está ganando el Liverpool, lo más importante. Es un resultado que puede ayudar al equipo a seguir trabajando. Va a tener un partido de Liverpool, juega con Colo-Colo. ¿Está bien, Matías? Es el último partido de preparación. Sí, el próximo lunes a las 20 en el Francini. Fíjate, otro partido exigente con un buen equipo. Es para seguir sacando conclusiones. Vamos a ver, corre Liverpool, quiere asegurar la victoria. Va Amaro, saca centro el arquero Mesa, descuelga. Se quedó con la pelota el arquero argentino. Sobrino informa edición limitada de Peugeot 208 2008 de $19.990 en todas las versiones. En Sayago Sobrino vende y Sobrino respalda. Este verano contrata Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes. Canales en vivo, series y pelis para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow es para vos. Qué calidad que tiene el pibe Nicola, polaco, Pinta con calidad mayor pinturas en todo el país. ¿Quién presenta los reportajes en Fútbol al Máximo? Vino Rosín, ya lo conocés. Está surgiendo con la pelota desde el costado izquierdo de Liverpool. Nicola le cambió la cara. Le dio un barniz de velocidad a este equipo en el ataque que alcanzó con un par de corridas. Una para habilitar a su compañero para el segundo gol y la tercera la hizo él. Un unipersonal formidable. Lo posiciona entre las mejores figuras del partido, aunque haya entrado en el arranque del segundo tiempo, Nelson. 18-19, me apoyo en vos, Matías. ¿Este Nicolás es que juega a Montevideo City Torque o es un jugador de Liverpool? No, el de Torque, exacto. Ah, es el de Torque, bien. Notable ingreso a otra cosa. Cuando entró Nicolás se jugó otra cosa por un rato, a la velocidad que requieren los tiempos de hoy. Está atacando con la pelota el equipo argentino, que ha hecho una parva de cambio también. Es una cosa de loco. Allá sube con la pelota Huracán, pero pierde con la buena marca. En el fondo de Liverpool hay un hombre caído de Huracán, arman para el partido. Tenemos exactamente 25 minutos desde la posición habitual. Va a reponer el conjunto argentino. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Lo que pasa es que Machado lo tocó en la cara al jugador argentino, es lo que el árbitro no vio. El cuarto árbitro lo vio y el asistente que está acá lo vio, pero nadie le dijo nada. Correcto, la tiene Gómez. Sale el conjunto de Huracán de Parque de los Patricios. Avanza en Belvedere, que tenemos aproximadamente unos 500 a 600 espectadores. Llegaron para ver este cotejo en el marco de la Copa Río de la Plata. Toca Gómez el 18. Va colocando atrás para el 6 Figueredo. Este abre por el costado derecho. Tocan los argentinos. Liverpool espera como a media agua. No sale a presionar por una línea de 3 elementos que va con todo contra la salida del conjunto argentino cuando se arrima a la mitad de la cancha. Después que toquen todo lo que quieran. Acá surge Amaro con buen quite. Coloca la mitad de la cancha para Vasilevski. La pelota es dominada por Barrios. Allá se viene con el balón dominado. La espera el número 5, ¿cómo se llama este pibe? A ver. La tiene el número 5 de Liverpool. Tira centro, va a la mano de Mesa. Silva. Correcto. Atajó el arquero de Huracán, polaco. Estaciona en Cámara Americana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. Estaciona en Cámara Americana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Pensás en color, pensás en Alzarda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete Casi Fernández Crespo. Alzarda Pinturas Automotriz, Hogar Industrial y Agrícola. Miguelete 1733. Bueno, un pelotazo muy largo del número 30, la pelota fuera de la cancha. Tiene que sacar el costado Huracán. Amigos oyentes de Oriental, casi 27 minutos del segundo tiempo aquí en Belvedere. Gana Liverpool 3-2 por la Copa Río de la Plata. 9 Casas Simaco, y en las 9 Casas la mejor atención al mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva, uno más para atender. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino, en el nuevo mercado Modelo Guarino, la marca del citrus. ¿Qué pasa con la Copa del Rey, querido Matías Vallejo? ¿Ganó el Atlético de Madrid o ya está por terminar? ¿Cuánto queda? Faltan 13. Atlético de Madrid le está ganando al Real Madrid 2-1.
Correcto, está avanzando con la pelota el equipo argentino por parte del número 18, el pequeño Gómez. Gómez juega sobre el costado derecho. Tratan de meter centro, se va a ir afuera, dejala, le gritaron todos, hasta los hinchas. Se corrió Amaro, la dejó ir afuera. Saque de meta para Liverpool. La mejor comparsa se dan cita en Durazno, sábado 3 de febrero, hora 20, 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país, en el tradicional recorrido del barrio Bertonasco. Invita a Intendencia Departamental de Durazno. ¿Qué anda buscando, Polaco? ¿Qué buscas? Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. Hay más cambios en el equipo argentino, ¿eh? No, dejan pasar 5 minutos y te mandan uno atrás del otro la cantidad de, nunca menos de 2. Bueno, pelota que viene para Liverpool, centro de la derecha de Silva, devuelve la saga del conjunto de Parque de los Patricios. Hay lateral para Liverpool en ataque desde la punta derecha. Una buena jugada es sacar tarjeta D, porque la tarjeta que te da más beneficios. Sentite bien uruguayo, tenés tarjeta D, pedila en www.creditodirecto.com.uy. En el Jardín y Extensión Escolar de EIBU acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aibu.org.uy Jardín. Bueno, allá pelea, lo levantó la pata al pibe de Liverpool, no cobró nada Arma. Pegó un grito también como si lo hubieran asesinado. Entonces quedó regalado porque ahora se levantó y sacó corriendo a jugar argentino. Entonces no te creen más el juez. Ataca a Liverpool. Quiere marcar el cuarto para liquidar la historia. A ver, la pelota se va fuera de la cancha. Tiene que reponer Huracán o Liverpool allá en el costado izquierdo. Pero antes van a venir los cambios. Arma nos está extendiendo lo más que puede. Pero no queda otra, va a tener que parar el partido después de esta jugada. Sacó Liverpool, pelota que se le va a Vasilevski. Tiene que sacar el costado otra vez Liverpool, pero antes los cambios que se van a venir. A ver, Arman conversa con la gente de Huracán, que le está haciendo señas al juez que mire para acá para que se vengan los cambios. Qué vergüenza. Dejó seguir jugando Arman. Ahora se va a dar cuenta, no hay intercomunicador. Yo veo al cuarto árbitro que sí lo tiene, el árbitro lo tiene que tener también. Se hacía como el distraído. Al final se vienen los cambios. Dale, Polaco, te escucho. Lo grita la hinchada y los perriceros. El secreto está en la constancia. Chorizos extra. La constancia. Se fue el 5, se fue el 11. Vino el 15, el 21. Sí, los que vinieron. El 15, Leandro Lescano. El 19, Walter Massanti. Ajá. Y me está quedando el 21, Héctor Fertoli. Fertoli, perfecto. Que jugó con la 10 el otro día ante Danubio. Y Massanti fue el que anotó el primer gol de Huracán. Así, después del penal que atajó Goicoechea en el rebote, Massanti anotó el gol para Huracán. Cambian de posición, cambian de número para el otro partido. O sea, todo para hacértela bien fácil. Está tomando el conjunto de Huracán, sale desde el fondo el elenco argentino, le quedan 15 minutos a este partido, gana Liverpool, con una actuación notable del pibe Nicola, que entró para el segundo tiempo, metió una asistencia y marcó un gol extraordinario. El otro fue de Barrios, para el conjunto de Liverpool, que realmente con el tanto de Ocampo en el primer tiempo marcó estas 3 conquistas. Atacan los argentinos, marca Liverpool, ya son otras caras, ya no son los mismos que empezaron jugando, ha cambiado todo. Avanza el elenco argentino, se abroquela bien Liverpool en el fondo, la sacan por el costado izquierdo, se la lleva Barrios, Silva con la pelota. A ver, 2 cambios más en Liverpool, sale el arquero Mesa y se quedó con ese avance de Liverpool. La gente alienta a los gurises que van al frente, que van con todo. Atajó el arquero argentino. Autos usados Colorona nuevos en Sayago, Sobrero, Ventex, Sobrero, Rispalda, Service Integral. Colegio Liceo Sagrada Familia. Los alumnos son los principales protagonistas de nuestra acción educativa. Acércate a conocernos. ¡Gol! Parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador y Lima. Vamos con ese gol. ¿Quién anuncia? Anuncia BCG, 25 años, líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Hay gol del Real Madrid, no lo podés perdonar. Apareció José Lu, cabezazo y adentro quedan 8.
Copa del Rey, Atlético de Madrid, Real Madrid empatan 2-2. ¿Qué pasa si empatan, Matías? ¿Van a otro partido después? No, ya tenemos alargue. Alargue y si subsiste el empate penal. Qué tremendo, empatado. El partido por la Copa del Rey, señores. Acá por la Copa Río de la Plata. Tiene el marcador a favor del equipo uruguayo. Liverpool gana 3-2. El juez pita y marca que es lateral, que tiene que hacer Huracán. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquina de Pando. No te queda otra, Polaco, que ir a la carga, la carga. A la carga, la lleva Turilcargo rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana. ¿Viste lo de Arman? Le levanta la bandera, su asistente de frente, él lo está mirando, porque acá hay 2 cambios en Liverpool que están demorados hace 2 o 3 minutos, y Arman hace un gesto con la mano, dejate embromar, después voy. ¿Sabes una cosa? Él tiene que ir al cambio, es así de claro, no es cuando él se le antoja, sino cuando es. Claro, estamos de acuerdo. Ahora, el único que se dio cuenta es Arman, que todo es un mamarracho, que no se puede hacer así, que si se hace así, que se juega a puertas cerradas en un lugar de entrenamiento. Bueno, se vienen cambios en Liverpool. Machado es uno de los que se va al número 10, ingresa el número 14 y el número 16. Cuando esté pronto, se va Barrios. Mati, se va Barrios, anotó un golazo, muy aplaudido. Y después, ¿quién más se va? No, esos 2, Machado y Barrios vinieron el 14 y el 16. Ya vamos a confirmar quiénes son, con Matías, si podemos. 14, Martín Fernández. Y el 16, el 16, Nahuel Soria. Soria, sí. Alternaba muchísimo con el anterior Liverpool, con Baba como entrenador. Buena tarea de Barrios por encima de que hizo un golazo también. Totalmente de acuerdo. Sigue 34 minutos del segundo tiempo. Hicieron creo que los 10 cambios los dos. Y continúa ganando Liverpool 3-2 aquí en Belvedere. La pasión de tu equipo es ilimitada, como lo llega de Gantel, que son ilimitados por 3 horas a solo 60 pesos. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Proquibur, de 1981, protegiendo con pasión sus cultivos. Toca la pelota, intenta llevarse el balón Fertoli, lucha y gana, la meten en el larga para Garate en offside. En offside, atajaba Lentinelli, pero está adelantado. El número 22 que marcó el segundo gol de Huracán. Es tiro libre para Liverpool, que indica el marcador Simaco. Polaco, por favor. Presenta Simaco, uno más para atender. 35 se van a cumplir del segundo tiempo. Gana Liverpool 3-2 aquí en Belvedere. Les planteo una situación que yo estoy viendo en monitores acá junto a Matías, del partido Atlético de Madrid y Real Madrid. Después del gol de Real Madrid, Vinicius mira la tribuna del Atlético de Madrid, está de visitante, el Real Madrid, y dice, acá yo, y señala, y le sacan amarilla a Simeone, que reclama ese gesto. ¿No es amarilla para Vinicius? Y yo digo... Les pregunto a ustedes que saben del tema, ¿no? No sabemos nada. Yo digo que debería también. Es lo que dijo hace un rato atrás mi querido Fernando Martínez. Hoy se habla tanto, todo el mundo tiene razón. Yo entiendo que es razonable, porque el que provoca a Vinicius, que a Vinicius le tiene que sacar una tarjeta amarilla. Pero como tantas cosas han cambiado, ya no está Don Gato en el callejón y el sargento Sander dice, jaque mate, no dije más. Matute. Bueno, ¿qué va a decir? La barra de Don Gato. Está bien. Después que no se queje, mira que atajada. Pero debieron sacarle tarjeta. Claro, pero después que no se queje Vinicius, porque le gritan otras cosas cuando él no tiene nada que hacer hablando con la gente, ni señalándole, tiene que jugar adentro de la cancha. Señores, córner que va a tomar Liverpool, gran atajada del meta Mesa del conjunto de Huracán. Mi cronómetro dice 36 minutos, 3-2 gana Liverpool. Tiene este córner, todavía no se va a efectuar porque tenemos las disertaciones de Arman, que es un nuevo formato que entrega la UDAF para que te deje las que te dije totalmente llenas, porque habla. Allá viene el córner. Desde la derecha, para el conjunto de Liverpool, buscando el cuarto gol. Centro que viene el primer palo, no, el segundo. Cabezazo, las manos de Mesa.
Caían 2 jugadores. La pelota es del arquero argentino polaco. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites, tenía que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte, desde hace 30 años, Habitam solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranzas, pagos, retiros y depósitos, identidad digital, app y mucho más. Hoy salen pastas y empanadas. Venite, caíste con un Rosés. Impecable labor de Nicola, que ahora está tomando un poco de aire también. Se corrió todo en el segundo tiempo. Fue el hombre que trajo la llave para abrir el arco argentino. Acá se viene Nicola. Allá se le tiró a los pies. Le barre muy bien sacando la pelota. Tranca de frente. El pibe de Liverpool que llegaba, Vasilevski. La pelota se va afuera de la cancha. Tiene que sacar Huracán. Sopla una brisa maravillosa ahora. Ya el sol se ha ocultado totalmente. Por lo menos por detrás del murallón de la tribuna principal de Belvedere. Liverpool ganando 3-2, la gente contenta en la tribuna. Algo más de 500 espectadores. Polaco querido. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala, más de 80 años. Y usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene, ayala.com.uy. Pero qué jugada de crédito directo con tu tarjeta de ahora. Podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutá de este beneficio y muchos más. Sentite bien, uruguayo. Tenés tarjeta de... Está medio picadito, algunos roces en la cancha, algunas palabras que van y vienen. Ojalá que no pase nada, ¿eh? Y están los muchachos del Tachín, que están allá enfrente con la batucada, que lo viene siguiendo en varias canchas a este equipo de Huracán. Señores, sube por la derecha el elenco argentino. En la media luna se apoya para colocarle a Gómez. Gómez adelante para Fertul. Buscó el pase cortado, Fau sobre Aires, que salía con la pelota dominada. Metete otro cambio, Alfaro. Dale, vamos arriba. Dale, Facundo, Saba. Metete otra variante, que tenemos ganas. Está saliendo con la pelota Liverpool. Lo grita la hinchada y los parrilleros. El secreto está en la constancia. Chorizos extra. La constancia. Sale con la pelota Liverpool. Cruza la mitad de la cancha el conjunto negro azul. ¿Qué me dice Foliati? Salvo que haya un arquero, ya te digo quiénes se van. Y no soy adivino. Amaro y Cayetano. Brillante. Que son los que quedaron del partido original. Allá corre Aires habilitado, salió el arquero Mesa, escapó. Qué gol se comió Liverpool. Creo que se creyeron que iba a cobrar el árbitro. Falta. Sin embargo dejó seguir y casi vino el cuarto gol de Liverpool. Ataca Huracán. Marcan los pibes. Sale con todo allá por el costado izquierdo. Dominando la pelota Aires. La perdió Liverpool, la recupera otra vez Nicola en la mitad de la cancha. Nicola juega, hace goles, recupera, pasa, realmente completo. Ha sido la gran figura de este partido. Polaco querido, te escucho. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 0927 60 468. Compra bien para vender mejor. Señores, 40 minutos. 40 exactamente se cumple en estos momentos. Está ganando Liverpool 3-2 del conjunto de Huracán de Parque de los Patricios de la República Argentina. Se juega la Copa Río de la Plata. Liverpool estará jugando el último partido ante Colo-Colo de Chile y termina su participación en la Copa Río de la Plata. Señores, sale con la pelota Nicola, ahora la robó Liverpool, enganchó, la quiere meter al medio, pide en mano, no hay. La saca el equipo del Parque de los Patricios, la recupera Liverpool. Viene hasta la mitad de la cancha para tocar en corto Liverpool. Jugaron a la derecha para Silva, era Amaro, el 24, el que dice Nelson que va a salir ahora. Dos cambios metiendo el conjunto de Liverpool, se para el partido polaco, se vienen los cambios. Satélite Mastercard Brode invitó a aprovechar los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedile Libro y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Por envío de carta, carga su encomienda. Turil Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Turil Cargo. Se ha despejado totalmente chocolate por la noticia, ¿no? El partido con tanta variante. Acá dos pibes de Liverpool que van a entrar a la cancha. Vamos a ver cuando se detenga el juego. La pelota es de Huracán que busca con centro cruzado de buen cierre en el segundo palo de la saga negra y azul. Abroquelado los muchachos de Emiliano Alfaro. Ataca Huracán. La tira el número 21, 41 minutos y medio.
Avanza Huracán, la pelota fuera de la cancha, saque de arco para el equipo de Liverpool. Ahora sí los cambios, tiempo para vos, Polaco. Colegio Liceo Sagrada Familia, educar a un niño es desarrollar y fortalecer su cuerpo, su espíritu y su corazón. Acércate a conocernos y sé parte de la familia Zafa en Avenida del Libertador y Lima. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, Casa del Constructor. Hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil, comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22. Bueno, acá están los cambios. Cayetano se va, ingresa el 22 y después falta el número 3 en Liverpool. ¿Quién salió? El 22. El otro no sé. Y salió Amaro. Perfecto. El 22. Es así, Matías, ¿no? Sí, 22 Facundo Trinidad y el 3 Lucas Fraga. Perfecto. Y ahora mete un cambio Huracán, número 13. Yo no sé cómo siguen haciendo, qué le queda. No, ya ¿Cuál está, es el... ya está, es el último cambio en Huracán, el 13 entró. Ahí va el 13. Seguro. Sí. Máximo Palazzo. Te entiendo totalmente lo que yo digo. ¿Qué conclusiones podemos sacar nosotros si hacen jugar 5 o 10 minutos, cambian de jugador por jugador? ¿Qué puede ver también el técnico? Yo creo que le da la oportunidad y ya tiene sabido quién se queda y quién no. Liverpool está en formación, es otra cosa. Totalmente. 43 minutos del segundo tiempo, a ver cuánto le pone Arman. Arman que estuvo dándole la espalda a los cambios todo el partido. Yo creo que cuando llegue los 45 tendrá que mandar a parar. Gana Liverpool 3-2. Hay presión de los argentinos de Huracán que quieren empatar el partido. ¿Alguien sabe cómo se llama la copa de este partido? Cada partido tiene una copa con un nombre de alguien que haya jugado en los dos. ¿Hay copa, Matías? Michael Cabrera. Michael Cabrera jugó en los dos. Mirá vos, el gitano. Así que la copa Michael Cabrera. La noche en el clásico fue Óscar Aguirre Garay, por ejemplo. El Vasco estaba, ¿no? Apareció en la cancha para entregar la copa. Ataca el conjunto de Huracán, remate bajo, débil. Ataja parado contra el paro derecho Lentinelli, va a devolver. Señores de Oriental, 44 minutos, gana Liverpool 3-2 por la Copa Río de la Plata, después de haber hecho 10 variantes que se fueron administrando en el transcurrir del segundo tiempo. Lo mismo es el equipo argentino. Ya estamos casi en tiempo cumplido, en menos de un minuto. Veremos cuánto da, si es que le pone algún minuto de descuento Arman. Protestan todos los jugadores de Liverpool ahora de la patada que se comió el jugador de Liverpool, que sigue hecho un ovillo ahí en la cancha. Arman viene a conversar con los suplentes de Liverpool, que fueron los que protestaron, entre ellos el paraguayo Zamudio. El partido se detiene, fue Liati. Recordemos que el equipo argentino está con un hombre de menos, ¿no? Una expulsión. Exacto. Hubo una expulsión en este segundo tiempo. Arranca con la pelota el conjunto de Huracán. Pegadito a este partido del campo nos vamos. Gustavo Rodríguez relata. Leo Escudero comenta. Danubio enfrentando al equipo de Atlético Tucumán. Ese es el partido que se viene por la Copa Río de la Plata. Acá la tiene Liverpool. Se dormía y la perdía Vasilevski. La está dominando el equipo argentino, capaz que las últimas jugadas allá corren, la tiran afuera, lateral de la tribuna principal que va a ser Liverpool. Pasate la nueva Fiat Estrada Volcano con caja automática Final. $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles. Financiada con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Dedicado. Presenta Easy de One, la tecnología que su empresa necesita. Optimice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos. Easy de One es dedicado 2901-1010. 4 minutos le pone Arman, Mirá si empatan y vamos a penales. El peor escenario. En cuanto a la red lumínica que no existe acá, ¿no? Que esto ha complicado para... Se ha ido la tarde, ya las nubes están en el cielo. Bueno, ataca y sale Lentinelli. Remata, hay gol. No, se va al córner. Lo vi salir disparado allá contra el costado derecho. Claro, tuvo la chance de empatar en la hora. Hay córner para Huracán. ¿Final en dónde? Contame, Matías, informa. Informa, Supermatch, el lado fácil del deporte. Final en España por Copa del Rey. Atlético de Madrid y Real Madrid empataron 2-2. Nos vamos a la largue. Correcto. Está avanzando con la pelota el equipo de Huracán. 46 minutos y medio. Ha dado 4.
O sea que vamos hasta los 49. Allá un centro cruzado, la corre el número 15, no va a llegar contra el rinconcito de la cancha, tiene que sacar en defensa y por la derecha el conjunto de Liverpool. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien. Así es la nueva promo de Neumáticos Cooper, $10 menos por neumático en toda la línea de Neumáticos Cooper para auto y camioneta. Pintá con la mayor calidad, pintá con mayor pinturas en todo el país. 47 minutos de 49. Echa los últimos tantos el conjunto de Huracán tratando de empatar el juego. La pelota va a venir atrás para el arquero Mesa. Mesa la va a intentar poner en forma de centro contra el área de Liverpool. Bien abierto sobre el costado izquierdo. Corrida del número 15, el peladito con la pelota dominada. Allá centro de segundo para sale Lentinelli. Tranquilidad absoluta. Domina el arquero de Liverpool. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. El sueño sigue intacto. Banco del Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Vamos Uruguay. En el corazón de Maldonado, Carnes del Sur. Mejor relación, precio, calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey. Carnes del Sur. Lo diferente marca la diferencia. Señores, va a quedar un minuto para que termine el partido. Llegamos a los 48. Ataca Liverpool. Trata por lo menos de alejar al elenco argentino. La colocaron para Aires. Aires sobre el costado izquierdo. Avanza Liverpool. Tirón al arco afuera. Se va contra el poste derecho. Se disparó de zurda. El saque de arco que tiene que tomar el equipo argentino. Y creo que Arman ya va acomodando el cierre de este partido. Liverpool lo está ganando 3-2. Reiteramos el primer tanto convertido por el Juan Ocampo. El segundo lo marcó Lemos y el tercero de la figura para nosotros del juego, Nicola, que entró a partir del segundo tiempo y dio una clase de juego con rapidez, con gran velocidad, con gran discernimiento a la hora de asistir y con una definición fantástica para su gol. 3-2. Señores, ya estamos en el filo de los 4 minutos. Arman no mira su cronómetro, cargan los argentinos, guarda, corta y saca al fondo de Liverpool. Lo va a terminar Arman. Ya todo el mundo le está haciendo señas. La gente de Liverpool quiere que esto se termine de una vez. Ya estamos en el tiempo cumplido. Va a pitar Arman, la pelota va fuera de la cancha, va a ganar Liverpool. Va a pedir la pelota Arman. Caminó hasta allá, va hasta el fondo de la cancha, es final. Pide el balón, ganó Liverpool. Aquí en Belvedere, ante unos 800 espectadores aproximadamente, se quedó con la victoria el dueño de casa. Recién repasaba los anotadores, ya se viene Foliati para un petit comentario porque siguen los compañeros desde el campo. Marcelo Pérez nos puso al aire con la solvencia de siempre. Aquí en Belvedere, en estudios centrales, Carlos Condesa en mesa de controles, se viene Matías Vallejo. Para toda la información seguiré informando para ustedes. Y el polaco Méndez en la locución comercial, el locutor de mi país. Señores, ha sido un gusto haber trabajado para ustedes en este escenario de Liverpool, en esta oportunidad hasta cualquier momento. Comenta Foliati en Oriental. Gracias, un abrazo. Qué corrido por la